Estamos aquí como diciendo a ver cómo nos colocamos para que, porque es que claro, esto de los podcasts, chicas, cuando nos escuchéis por ahí, tenemos que comportarnos como muy bien porque los micros se mueven, hay ruiditos. Esto es un podcast independiente que hacemos con mucho cariño y mucho amor. Desde aquí invitamos a la gente que nos quiera promocionar para la próxima temporada para que estos micros cada día se muevan menos, se escuche todo mejor, haya mejor luz, todo más maravilloso. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sabor a Queer. Hoy tengo una persona muy especial conmigo aquí sentado, que he estado ahí detrás de él bastante, hemos estado ahí como intentando ver cómo cuadrarlo porque es una persona muy ocupada. Y estoy súper contento. Es muy importante, o creo que por lo menos este es mi objetivo, aunque luego me dejo bastante fluir, que va a ser un encuentro bastante sanador porque en tu trabajo tocas muchas de las cosas que a mí me mueven un montón, así que espero que esta conversación ayude primero a mí, porque al final es el que estoy aquí contigo, y luego a todas las personas que nos vayan escuchando a medida que pase el tiempo, pues a través de Spotify, YouTube y las redes y demás. Así que nada, bienvenido Gabriel J. Martín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Ojalá que sea como dices, ¿no? Que sí. Todo el que escuche o vea el podcast se lleve alguna idea que por lo menos le haga pensar un poquito y si la reflexión conduce a estar un poco mejor, pues mejor. Exacto. Todavía. Es que antes lo estábamos hablando, lo importante que es como autoconocerse para aprender a querernos, a no machacarnos, y aún así, yo que he hecho como 6 años de terapia, aún estoy como... Y bueno, aún y seguiré estando como en muchos procesos y en muchos momentos de decir, wow, ¿cómo paro este machaque a mí mismo? Es complicado, ¿no? A veces. A veces sí, porque en el fondo hemos aprendido, nosotros que somos un colectivo discriminado, y padecemos eso que llaman el estrés de las minorías, ¿no? Uh-huh. Que bueno, el hecho de pertenecer a una minoría discriminada, que ha sido estigmatizada, además, pues hace que en nuestro proceso educativo lo que interioricemos sean ideas muy distorsionadas, muy prejuiciosas, pero tremendamente, vamos a decir, negativas acerca de nosotros mismos, ¿no? Y que además convivimos con sentimientos muy potentes, como pueden ser, por ejemplo, el de la culpa y el tender a echarnos siempre a nosotros, valga la redundancia, la culpa de cualquier cosa que suceda, ¿no? Así que eso de agarrar el látigo para flagelarnos a nosotros mismos y darnos leches ocurre con demasiada frecuencia. Sí. Yo a menudo en consulta digo, mira, si te gusta el látigo, vete a un sitio de BDSM, disfrútalo, pásatelo bien, pero maricón, o sea, ya, no te machaques más de esta forma tan injusta y además tan que ni siquiera tiene que ver con lo que está pasando en tu vida. Te estás culpando de cosas que no son culpa tuya. Vaya, esto es súper interesante. Para la gente que pueda no conocer a Gabriel J. Martín, que eres de San Fernando, Cádiz, de 1971. Sí. Posh and Beer. Ah, muy bien, tienes tu propia camiseta para la gente que esté viendo el podcast. Yo no lo había pillado, ¿vale? Estoy un poco lento hoy. Representante del Consejo General de Psicología de España, coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología Afirmativa LGTBI del Colegio de la Psicología de Cataluña y activista intersex, como especializado en la psicología afirmativa gay. También es escritor, youtuber... Todo eso. ¿Cocina? O sea, ¿cocinas también o no? El fin de semana hago alguna cosilla de vez en cuando. ¿Se te da bien cocinar? No soy muy cocinilla, soy yo lo más básico, una pasta, cositas a la plancha, verduras y tal, todo aquello, sí. Pero yo te digo, algún estofado de lentejas, eso sí que me sale bastante bueno. Sí, ¿no? Siempre lo sea para el invierno. ¿Y cómo te sientes cuando la gente te lee como, pues todos estos títulos, ¿no? Porque ayer estaba viendo yo un vídeo sobre una mesa de estas redondas de actrices de Hollywood, ¿no? Que me pareció interesante porque precisamente hablaban de eso, ¿no? Que cuando la gente te presenta, como que dice más lo que haces que lo que eres, ¿no? Totalmente. Y como que parece que muchas veces lo que hacemos parece que es lo que nos define versus que a lo mejor pues soy otra persona que no tiene nada que ver con lo que hago, ¿no? Curioso, ¿verdad? Que la profesión al final se haya convertido en la tarjeta de visita, la tarjeta de presentación de muchos de nosotros. Es verdad. Pero bueno, yo estoy aquí por mi faceta profesional y tú tienes que presentar mi faceta profesional. Que haga bien las lentejas o no haga bien las lentejas, creo que no le interesa al programa. Bueno, nunca se sabe. La gente, oye, siempre se pueden descubrir cosas nuevas de nosotros mismos. ¿Qué es esto de
la psicología afirmativa gay? ¡Wow! Esto tiene unos cuantos años, igual que yo. Mira, esto todavía lo seguimos viendo. O sea, ahora, por ejemplo, en México, con las elecciones que ha habido y todos los follones, bueno, en la política ya sabes cómo está últimamente, sí, ¿no? Dios mío. Pero había mucho movimiento allí de los sectores más conservadores atacando mucho a toda la población LGBT. Yo lo he venido siguiendo porque, bueno, tengo amigos allí, mucho contacto con el país y todo aquello, ¿no? Y entonces veía cómo se estaban reproduciendo todos esos discursos que tuvimos aquí en nuestro día cuando se aprobó el matrimonio igualitario y todas estas cosas, ¿no? Donde estaban hablando de que, bueno, las personas LGBT somos producto de una especie de trauma infantil, que no nos han querido lo suficiente y que, claro, pues hay que ir al médico para que nos curen ese trauma y volvernos personas, si no, para quien no lo vea, estoy haciendo comillas con las manos, normales. Exacto, normalitas, ¿vale? Pues curaditas. Exactamente, ¿no? Y hay una lucha importantísima, por eso que llaman los ECOSIG, los esfuerzos para cambiar la orientación sexual y de género, etcétera, etcétera. Las terapias de conversión, ¿no? Que no se deberían llamar terapias, pero sí, las conocemos de esa forma, ¿no? Entonces, esta fue la línea que tenía la psicología siempre. Porque nosotros, claro, cuando empieza todo el tema de la psiquiatría y la psicología a final del 19, se hereda todo aquello que se consideraba anteriormente un pecado, pues ahora de repente ya no es un pecado, pero es una enfermedad mental. Porque obviamente estas personas se han desviado del camino, que es el normal y correcto, de convertirse en personas heterosexuales. ¿Y qué se hacía? Pues se animaba a las personas a que intentaran cambiar su orientación sexoafectiva. Hasta que en los años, al final, cuando Kinsey, el famoso informe Kinsey, empezó a darse cuenta de que había unas prevalencias muy altas, no sé qué, aquí comenzó la investigación y empezaron a darse cuenta de que no había ninguna diferencia en cuanto a salud mental entre personas LGBT y personas cis heterosexuales. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Esta gente no están locas, ni muchísimo menos, ¿no? Y a partir de aquí se inicia pues una etapa importante de investigación científica, de publicación de artículos, donde llegan a la conclusión de que efectivamente, primero fue con la homosexualidad, con la transexualidad sabemos que todavía está coleando lo de la despatologización, ¿no? Pero en el 73 se elimina del catálogo de enfermedades mentales del manual de psiquiatras y psicólogos, porque nosotros celebramos el Día contra la Homofobia el 17 de mayo, que fue cuando sale del catálogo internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que eso fue en el 90, que fue todavía más tarde. Sí. O sea hace nada casi. Yo durante 19 años estuve enfermo mental, me dio tiempo de pillar la pensión, me jodí, ¿no? Me tenían que haber dado ahí una ayudita. Sí, además fue un día me acosté enfermo y al día siguiente me levanté totalmente curado porque me habían sacado del catálogo. Ya, qué fantasía. Eso fue así, ¿no? Pero tiene que ver con lo que tú me preguntas, porque a partir de ese momento en el que se despatologiza, lo que se anima a hacer desde las organizaciones internacionales de expertos y tal y cual es a afirmar a la persona en su orientación sexoafectiva. Un poco devolvernos todo ese machaque durante siglos y siglos y siglos de, oye, chica, vamos a dejarles que se afirmen tranquilamente y que se quieran como cualquier otra persona de este mundo. Exacto. Y entonces se llamaban terapeutas afirmativos, psicología afirmativa, primero gay, porque además en aquello, yo me acuerdo, he visto vídeos de Silvia Rivera, lo explico siempre, ¿no? Subida ella a un escenario y en Nueva York gritando gay power, ¿no? En los años 70 el término gay era un poco como queer en estos momentos, referirse a alguien que salía de la heteronormatividad y etcétera, ¿no? Pero luego, bueno, pues van apareciendo las diferencias dentro del colectivo, las diferentes necesidades que tiene cada grupo de personas, se van poniendo letras para que tengamos claro que es un grupo bastante heterogéneo, no es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo ser cis que ser trans, hay unas necesidades específicas que se deben explicar y se deben atender. Entonces pasamos del término psicología afirmativa gay a LGBTIQ+, etcétera, ¿no? Pero el origen es ese. Es decir, de repente los científicos se dan cuenta que esas personas no están enfermas, evidentemente, y lejos de animarles a que cambien, lo que tenemos que hacer es acompañarles para que se afirmen en lo que son y, en todo caso, proporcionar herramientas para que superen las problemáticas, consecuencias de haber vivido dentro de pues, una cultura que los ha agredido, que los ha estigmatizado, que los ha machacado. Sí, y que aún seguimos un poco en ese proceso, ¿no? Porque hace poco tuvimos a Puto Miquel, que hicimos un programa precisamente sobre historia, ¿no? En el que al final hablábamos también de cómo pues, la religión en su primer momento atacaba mucho a todo lo que era la diversidad, como sodomía y demás, y luego una vez que la religión parece que ya no hacía tanto
bueno, no surtía tanto efecto, pues de repente pasó un poco a la medicina, ¿no? Que es como la nueva religión, ¿no? Claro, la nueva... Esto que te decía, ¿no? Antes era un pecado, pero luego empezamos a considerarlo una enfermedad mental. Exacto. Y ahí estamos en ese punto, ¿no? Claro. De repente decir, pues agarramos todo este acervo de supuestos pecados y los convertimos en problemas mentales. Y ya está. Pero seguimos igual. No me queman, igual. Pero me llevan a un sanatorio. ¿Por qué es importante hablar de psicología afirmativa para las personas LGTBQ+? Porque es verdad que hemos sido como muy machacadas y hemos crecido a día de hoy incluso, ¿no? Porque decías que en los 90 se quitó el manual este de la OMS, que es hace nada, como quien dice, sí. Y todas las personas que crecemos, e incluso a veces mucho, que hablamos también aquí con generaciones, pues más gente Z o gente más joven, sigue pasando exactamente igual, y lo vemos en muchos contenidos que también se consumen a través de TikTok y tal y cual, que se vuelve como a repetir este machaque, esta risa, este chiste contra todo lo que es diferente, ¿no? Que no sigue una normatividad que tampoco existe, que también es inventada, ¿no? Que también lo hablamos mucho aquí. ¿Por qué es importante como afirmarnos, o cómo tú en tus consultas también has vivido ese cambio a través de la afirmación? En ese proceso de insulto, de minusvaloración, que es el estigma del que estábamos hablando antes y tal, ¿no? Pues en ese proceso hay una devaluación de la persona siempre, porque lo que te están enseñando es que lo que tú eres vale menos que los demás y por eso mereces el insulto. El mensaje de fondo que queda es: yo, por como soy, voy a recibir siempre agresiones verbales o físicas porque hay algo en mí que llama a esas atenciones. Ese tipo de victimización tan profunda se da con demasiada frecuencia, por cierto, porque además el entorno te lo está continuamente recordando, ¿no? Sí. Entonces, la importancia de afirmarse, la importancia de validarse a uno mismo es esa precisamente, la de contrarrestar el efecto del estigma, de aprender que uno realmente no tiene ninguna característica. En primer lugar, ninguna persona merece que la agredan de ninguna de las formas. Por existir. Por existir. O sea, eso, partamos de la base de los derechos humanos, tan sencillo como eso, ¿no? Pero es que además no es cierto que lo que se está diciendo de mí acerca de lo que yo soy por el hecho de ser LGBTI sea cierto. Claro. Para nada en absoluto, ¿no? Entonces necesitamos un proceso de revisión de todo lo que hemos interiorizado, que puede ser mucho, y aquí también hay muchas historias que contar acerca de ello, ¿no? Darnos cuenta de que proviene de un prejuicio enormísimo, que la gente que tenía ese prejuicio ha buscado argumentos, en muchos casos muy peregrinos o muy... O aprendidos, ¿no? De una forma un poco a veces pues familiar o en los medios de comunicación, porque a veces también falta mucho como acceso a información real sobre cómo es existir como persona queer en el mundo, ¿no? Sí. Y los propios productos culturales, ¿no? Hay un documental maravilloso, el celuloide, bueno, en inglés es Celluloid Closet, el celuloide oculto, genial, que explica cómo se ha visto la homosexualidad en la historia del cine de Hollywood, ¿no? Y cómo las películas nos han contado cómo somos nosotros. Y me acuerdo que hay un momento maravilloso que están entrevistando a Shirley MacLaine por la película... no me acuerdo ahora cómo se llama la película. Bueno, ella actuaba con Audrey Hepburn en la película y hacía la historia básicamente era que se corría un rumor de que ellas eran maestras en un colegio, estaban liadas entre sí y bueno, se montó un escándalo grandísimo y tal y cual, ¿no? Que luego se hicieron un remake de esa película, ¿o no? Es muy probable. La de no sé qué escándalo, o no sé qué, lo van a buscar, ahora nos lo chivan por aquí. Genial, perfecto. Pues entonces Shirley está contando, porque al final de la película, voy a hacer spoiler, lo siento, si no la has visto, que es de los años 70, a ver, chicas, habéis tenido tiempo y si no habéis tenido, pues no pasa nada, lo disfrutáis igual. Exactamente. Pues al final el personaje de Audrey se suicida. ¿Se llama La Calumnia? Sí, exactamente. Esta es, La Calumnia. Entonces, al final, Audrey termina confesándole que ya sí que es verdad que está enamorada de la otra y que está contaminada y que está enferma y no sé cuántas cosas. Shirley se va a darse un garbeo porque dice, necesito un poquito de aire para procesar todo esto, no sé qué me está pasando. Y cuando vuelve se la encuentra colgada. Se ha ahorcado, wow. ¿no? Entonces, hay un momento de reflexión de Shirley cuando le están haciendo la entrevista que dice, si nosotros hacemos esa película hoy día, hubiéramos tenido aquí una manifestación de gente llamándonos de todo y con razón. Porque el mensaje que estamos dando es que el amor homosexual siempre es desgraciado y tiene que terminar trágicamente. Entonces, esos productos culturales que desde muy pequeñito tú estás viendo y el maricón le pegan o termina trágicamente su historia porque se tiene que tirar al tren porque, en fin, cosas que pasan que hemos visto en las películas montones de veces.
eso también lo vas interiorizando. Obvio. Y terminas convencido de que al final eso te va a pasar a ti. A lo mejor no estás convencido explícitamente que digas, no, yo sé que a mí me va a ocurrir tal cosa. Pero la forma en que te comportas, la forma en que ves las relaciones con los demás, lo que piensas de los otros, el cómo te proyectas en el futuro, dice, hombre, esto está teñido por la creencia de que tú indefectiblemente, sí o sí, vas a sufrir desgracias, ¿no? Cuando tú incorporas toda esa programación desde muy pequeño, eso va a jugar en contra tuya. Total. Lo hablábamos también en otro programa aquí con Alana, ese portero que la adoro, es maravillosa. Sí. Que hablábamos de los introyectos, ¿no? Como que es todas esas cosas aprendidas que ni siquiera sabes que las has aprendido o cómo las has aprendido, y luego tienes que estar ahí como deconstruyéndolas y diciendo, vale, ¿de dónde me viene esto? ¿Me viene de esta película? ¿Me viene de esto que me decía mi padre? Sí. ¿Mi compañero? O... Es tal cual. ¿Tú te sabes cuando Google se volvió homófobo en los 2010? Hicieron una inteligencia artificial que te decía la connotación positiva o negativa que tenía un término al que tú le dieras, ¿no? Ajá. Y eso lo hacían porque estudiaban la red de conceptos asociados a ese término, qué connotación positiva o negativa tenía. Puto maricón. Claro, exactamente. Tú lo decías perro y las palabras que estaban asociadas eran leal, cariñoso. Fue en Estados Unidos, creo que allí no le llegó, pero si hubiera sido más recientemente aquí, pues también lo hubiera pasado. Entonces tiene todo palabras muy cookies, muy positivas, ¿no? Pero cuando le introducían palabras como gay, lesbiana, ¿qué te crees que aparecían asociados? Inestable, enfermo, bueno, el SIDA también aparecía continuamente. Claro. Eran todos términos súper despectivos. Y eso se montó otro escándalo. Evidentemente también las organizaciones LGBT de Estados Unidos montaron un pollo como tenía que ser, pero en realidad era un experimento de cómo se forman las redes de conceptos en nuestra memoria. Exacto. Como yo, por vivir en una cultura que asocia directamente, yo cada vez que escucho la palabra homosexual va ligado a términos o explicaciones que son minusvalorantes por completo, estigmatizantes, eso lo interiorizo yo. Y en algún lugar de mi mente, la palabra homosexual está ligado a un montón de cosas malísimas. ¿Qué concepto de mí mismo voy a tener yo? Claro. Como desde ahí puedo como brillar y florecer como persona cuando me están contando todo el rato que lo que soy no merece la pena, es asqueroso. De hecho, hay otro documental también muy recomendable que posiblemente mucha gente habrá visto, que está en Netflix, que se llama Disclosure, que habla precisamente de la representación de las personas, sobre todo creo que trans, en el mundo del cine, y cómo a lo largo de toda la historia del cine prácticamente estaba asociado lo trans a vómito, a una reacción física incluso a la hora de representar a este tipo de personajes, ¿no? Entonces como, qué asco, ¿no? O cuántas veces hemos escuchado dos tíos besándose, qué asco. Qué asco. Y es como, el otro día veía un TikTok sobre esto de un chico que es actor americano que dice, vamos a ver, cariño, dice, yo te permito a ti que te beses por la calle con otra gente y no sé qué, y yo no me quejo de que seas feo, asqueroso besándote. Sí, o sea, porque... entonces deja a los demás que hagan lo que quieran. Claro. O sea, dejemos de juzgar a la gente y que cada uno se conviva y sea y se exprese como considere oportuno, ¿no? Sí, absolutamente. Y aquí, por ejemplo, hay una tendencia dentro de esa masculinidad tóxica a afirmarme a mí mismo como heteromachito estupendo cuando digo que dos hombres se besen, a mí me provoca asco, ¿no? Es como, mira qué macho soy, que a mí eso me da asco. Y tengo que verbalizarlo para que se sepa, para que quede muy claro que yo soy así de machote, ¿no? Que es una cosa súper inmadura, que además, bueno, un crío de 12, 13 años dice, pues es que le tiene que conectar las neuronas todavía a la criatura. Bueno, pues vale, ya está, ¿no? Pero que te lo vengan a hacer adultos, dices, pero ¿qué clase de mentalidad tienes? ¿Qué te pasa? Aquí es fuerte porque, de hecho, además queremos hacer un programa específico precisamente sobre el tema del odio, ¿no? Que ahora lo estabas hablando, porque es verdad que cuando estamos en redes más como propias, ¿no? Es decir, yo qué sé, pues mi perfil de Instagram o el perfil del podcast o el canal de YouTube, estamos como más como protegidos, pero en el momento en el que abres la veda hacia reels que hablen de temáticas un poco pues de lo trans o de lo queer, un poco como que rompan un poco lo que habitualmente solemos escuchar en los medios de comunicación, es como que se organizan. Parece que estén como organizados y se repiten argumentos que no tienen ningún tipo de recorrido. Pero claro, a una persona que yo qué sé, pues que tengas una semana chunga o que estés un poco más triste o que estés un poco malo y te vengas un poco abajo, lees un montón de esos comentarios y claro, ¿cómo lo gestionas? Es que no es que parezca que están organizados, es que están organizados realmente. Mira,
en relación a la ley trans, por ejemplo, yo me dedico solamente a hombres homosexuales y cuando hacemos entrevistas y yo hablo de hombres homosexuales, pues que es de lo que sé, ¿no? Pero como representante del Consejo General de la Psicología, eso que tú decías anteriormente, en la red está abstinente. Referente. Pues bueno, pues una de las cosas que surgió fue la necesidad de elaborar un informe acerca de lo que era la ley trans, ¿no? Y en el debate que había surgido dentro de los colegios profesionales, porque dentro de los colegios profesionales también tuvimos un montón de grupos que eran abiertamente TERFs, pero directamente tal, pues yo estuve haciendo una investigación sobre todos esos bulos y mitos que se están vertiendo acerca de las personas trans, ¿no? Fue facilísimo. Y luego hice además un artículo titulado A favor de la psicología afirmativa, una crítica al libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, el famoso libro de la ratio, tal y cual. Y fue facilísimo, yo ya lo tenía hecho, porque han copiado literalmente exactamente los mismos argumentos que se han dicho en Reino Unido, en Estados Unidos, porque es una organización, es como una tendencia como es una organización internacional, claro, que van dando su argumentario a los diferentes países, a los grupos de derecha y ultraderecha de los diferentes países, y lo van repitiendo calcados. Los desistidores, el cambio rápido de identidad de género en la adolescencia, no sé qué. O sea, repetían exactamente los mismos argumentos, los mismos bulos, los mismos estudios mal hechos, los mismos sesgos interpretativos, todo. Entonces, fue sorprendente por una parte decir, coño, es que los cabrones han copiado exactamente lo mismo, y por otra parte decir, no, que esto es la constatación de que es una organización internacional y que están simplemente repitiendo lo mismo por todas partes. Por todas ¿no? partes. Entonces están organizadísimos. Están organizados, y además, ¿no crees que hay una cosa que a mí me parece un poco peligrosa? Que es que los medios de comunicación masivos, ¿no? Porque aquí estamos como los podcasts o la gente que estamos un poco más ahí en la resistencia, como haciendo otro tipo de activismo, ¿no? ¿Cómo están comprando todos estos argumentos? Les están dando bola, los están poniendo en horarios de máxima audiencia y les están dando la validez de ser debatibles, cuando hay cosas que es que no son ni debatibles, ¿no? Sí, deberíamos comenzar por ahí, porque hay cosas que no son debatibles. No son debatibles los derechos humanos, no es debatible que unas personas existan, hay cosas que no son debatibles en absoluto. Pero ahora estamos en un momento también en el que las redes sociales, el impacto que va a tener, ya las audiencias, ya no tienen esto en la casa que te dice cuánta gente estaba viendo el programa, no, la audiencia es cuántos tweets ha generado determinado contenido de determinado programa, básicamente, ¿no? Y una de las cosas que se sabe con las redes sociales es que cuanto más escándalo generas, cuanta más discusión, cuanto más enfado generas, más le conviene a la empresa que está detrás. Le conviene a la empresa de la red social, pero también le conviene muchísimo al medio de comunicación generalista que ha generado ese contenido y del que está hablando todo Dios, para bien o para mal. Le da igual, pero es publicidad, porque eso le sube en el algoritmo una barbaridad. Y lo posiciona de una manera que te va a aparecer en todos los buscadores, que va a tener una prioridad respecto de otros mucho más visible, y saben lo que juegan. En muchos casos buscan incluso la provocación. Cuando, por ejemplo, te ves un montón de tweets. Es todo el rato. Ábrete Twitter, ábrete Instagram, es que es constantemente. Y te ves gente que te dice la burrada máxima, pero que en realidad a lo mejor ni se la creen. Lo único que pretenden es que eso tenga un eco grandísimo a costa de la indignación y el sufrimiento de muchas personas, porque Twitter, por ejemplo, está en el número 1 de las más inseguras, de las más inhóspitas para el colectivo LGBT. Terrorífico. Es horrible, ¿no? Pero ellos saben perfectamente, la gente que está detrás sabe perfectamente que eso les posiciona en el algoritmo, le genera una visibilidad, una publicidad que no podían pagarse de otra manera. Y lo hacen a costa de indignar a las personas, hacer sentir miedo a la gente a la que te estás refiriendo y demás. Precisamente hablemos de esto de las redes sociales, porque de hecho el último libro que has publicado, que se llama Grindelburgo y otros barrios, es un libro que habla de la importancia, que por eso también estamos aquí, de la alfabetización mediática, que esto es un concepto que me parece muy guay, ¿no? Que está fantástico, bueno, no está fantástico, está terrorífico que está pasando lo que está pasando en los medios de comunicación, pero cómo nos podemos como informar, trabajar en nosotros mismos para que estas cosas podamos gestionarlas de la mejor forma, ¿no? En el libro precisamente tú dices, un colectivo, o hablas sobre todo obviamente de los hombres gays, un colectivo con la autoestima tremendamente deteriorada por culpa de la homofobia se relaciona entre sí a través de unas redes que, como bien decías, precisan de una autoestima muy alta. ¿Qué podría salir mal? Así empezamos el libro. Así empezamos, así, en plan, ¿qué podría salir mal? Pues cariño, pues todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor,
alrededor, ¿no? De cómo nos estamos como comportando con nosotros mismos y con los demás, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Pues todo. Podría salir absolutamente mal todo. La tormenta perfecta. Claro, evidentemente, ¿no? Y yo aquí me refería sobre todo a dos redes, como pueden ser Grindr y otras similares, ¿no? Para contactar con gente, para ligar, todo aquello. E Instagram, que es una red que también atenta muchísimo contra la autoestima, ¿no? Si entras un ratito en Instagram y estás en un buen día, cuando sales... Ya no es tan bueno tu día. Ya no es tan bueno. Sí. Depende mucho del uso que tú le des a Instagram. Sí. Si es un uso más pasivo para ver simplemente el contenido de los demás y todo aquello, y sigues a muchos desconocidos, es probable que termines bastante peor en cuanto a la autoestima. Que es interesante, porque una de las cosas que se ve... Hay muchísima investigación sobre Instagram. Es una cosa impresionante. Los científicos del mundo están... están enganchadas también a Instagram. Totalmente enganchadas. Hay muchísima investigación sobre Instagram. Y una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, es que depende si haces un uso más pasivo o más activo, si tú generas más contenido, o si simplemente consumes el contenido de otros, o si estás consumiendo un contenido de gente que no conoces en realidad, tipo influencers y todo aquello, o gente de tu contexto, gente que tú tienes más información, ¿no? Lo que se ha visto es que quienes hacen un uso pasivo solo consumen contenido y además es un contenido de desconocidos, tienen peores resultados en salud mental, especialmente en autoestima, felicidad, etcétera, etcétera, que los que suben algún contenido o siguen a conocidos y familiares mayoritariamente. ¿Por qué? Muy fácil. Con tu amigo tú tienes una información que te permite contextualizar lo que está mostrando. En plan, a ver, este está flipando hoy que está en un evento y estaba vendiendo una idea de su vida mucho mejor de la que yo sé que es. Exacto, porque tú la has visto. Porque ayer estaba llorando en su casa. Exactamente, ¿no? Te sube la foto con el novio maravilloso, todo está amor, no sé de qué, y ese tipo de cosas, y tú el fin de semana anterior los has visto un peleón de 1000 pares de cojones porque le había dado celos a uno de ellos y montaron un chocho en mitad del bar, así, pero tal y cual, ¿no? Entonces ves la foto y dices, ahora no te enfadas, bueno, ya, ahora no tienes celos, qué ¿verdad, hijo de puta? estamos, ¿no? Claro, estamos? ahora sí estáis tranquilitos aquí, tal y cual, ¿no? Eso te da un contexto que te permite... que hace que no idealices esa vida, que te digas, bueno, ahora se lo está pasando muy bien, me alegro por ellos, pero vamos, que estos tienen mierda en su vida como la tengo yo. Exacto. Y ya está, ¿vale? Como cualquier humano. Como cualquier ser humano. Pero claro, tú ves esos influencers en unos lugares que son impresionantes, unas felicidades, están siempre encantados de la vida, y dices, su vida es una maravilla y la mía es una mierda, porque la comparo con la de ellos y la mía es un puto desastre. Yo nunca voy a estos sitios, nunca voy con esta gente, nunca me pongo esta ropa, nunca. Mi vida es una mierda al lado de esta gente. Claro, evidentemente, ahí estamos hablando de autoestima, cómo valoro yo lo que yo soy y lo que es mi vida, ¿no? Y aparte como que hablas mucho del tema de la felicidad, ¿no? De la felicidad extrema que muchas veces se muestra a través de las redes sociales, pero también está todo el tema del privilegio y de la clase. Pasa en el Primavera Sound, también pasa en la Feria de Abril, también pasa en el Orgullo, como todos estos grandes eventos que de repente como que se capitalizan y se convierten como en un show de que el evento al final casi es lo de menos. Y lo más importante es cómo has vestido, qué marca te lleva, qué lujo la habitación en la que estás. Y eso es súper peligroso para la gente que, como decías, está en su casa, pues o pasando una mala racha o una vida normal y simplemente está consumiendo ese contenido diciendo, vaya puta mierda de vida que tengo. Había un chiste de Kino de Mafalda que era divertidísimo, una tira, que era en verano y estaban todos los críos, pues la una estaba montando en un caballito, un burrito en el ranchito que tenía el abuelo de no sé cuánto. La otra estaba en la playa, no sé cuánto, está igual. Y al final te veías al pobrecito Manolito, el desgraciado, metido en una especie de palangana con un poquito de agua en su casa y tal, ¿no? Pues llegan las vacaciones de verano, abres Instagram y empiezas a ver todo el mundo en entornos paradisíacos, impresionantes, maravillosos, unos viajes y tal igual, y tú estás en tu casa muerto de asco, pegado al ventilador porque te quieres morir. Mi vida es una mierda. Al final, la comparación, porque hay un elemento que es la comparación social. Esto es inevitable, dicen los investigadores, dicen, es como muy automático. Somos una especie social y nos vamos a comparar siempre con la gente que tenemos alrededor o de quienes tenemos noticia a través de las redes sociales. Claro. ¿no? Nos estamos comparando continuamente. Es automático. Pero tenemos que hacer un trabajo, una vez que hemos hecho esa comparación, de decir, bueno, espera. No lleguemos a conclusiones precipitadas. A ver, esta persona realmente está ahí porque la han llevado, como tú dices, porque es un señor que su familia es rica, que tiene todo el dinero del mundo, no ha tenido que esforzarse en absoluto. Esta persona
en realidad ha pasado por ese entorno, se ha preparado y ha hecho una foto maravillosísima. Exacto. Pero en realidad no sabes cuál es el 90% de su día, solo estás viendo un 10% muy pequeño. Lo que tarda en hacerse la foto, porque igual tenía que seguir corriendo a no sé qué otro sitio porque tenía otro compromiso o yo qué sé, y realmente no ha disfrutado de un día de playa, ni mucho menos, ¿no? Las redes sociales nos engañan continuamente. Nos están dando un montón de fotos, de imágenes y tal, o de contenidos, como puede ser en Twitter y tal y cual, que no tienen por qué responder en absoluto a la realidad, ni muchísimo menos, ¿no? Y eso necesitamos saberlo. Eso es el tener, cuando hablamos de alfabetización mediática, tener ese sentido crítico para acercarnos a las redes sociales con ese sentido crítico. Decir, bueno, pues sí, pues ahí está la playa, me alegro mucho por él o por ella, que muy bien, fantástico, pero ni eso representa su vida, ni la realidad es así. Y si esta persona no hace otra cosa, pues será porque ha nacido mega millonario, que se lo puede permitir. Y yo, pues como el 90 y tantos % de la población, pues tengo que ganarme la vida trabajando. Y si algún día me puedo ir un fin de a la playa, pues chicos, pues me lo paso bien y ya está, pero que mi vida no es esa ni va a ser, pero no es menos valiosa. Exacto. Porque no sea como esa vida, ¿no? Exacto. Hay que hacer todo un trabajo posterior en ese sentido crítico, como te decía, de qué contenidos vemos, qué es lo que nos están mostrando, qué es la realidad, qué no es la realidad, por qué lo comparamos con nuestras vidas y todo aquello. Y que ahí hay incluso también una cuestión de privilegio, como decíamos antes, de que incluso hay gente que sufre y lo pasa mal porque tampoco puede tener un acceso a una terapia, a un trabajo personal, que sí, que te puedes informar mucho a través de redes y demás, pero las redes son las redes, o YouTube es YouTube, y que tú tienes que tener un seguimiento personal a través de una terapia o algo así, que por eso también aquí siempre pues lanzamos esta idea de cómo podemos ayudarnos entre todas un poco más, apoyándonos en nuestros familiares y nuestros amigos y en nuestra familia escogida también, y en la medida de lo posible en los profesionales, ¿no? Que para eso también se reclama tanto que haya más profesionales que nos ayuden con nuestra salud mental. Claro, y lo has dicho muy bien, porque es un drama, en realidad, que no haya apenas profesionales. Es decir, para que alguien vaya al psicólogo, ayer veía un TikTok precisamente de una doctora que estaba en el servicio de salud y tal, decía, yo te derivo a salud mental y en realidad te va a ver un psiquiatra, no te va a hacer terapia, te va a recomendar fármacos que te va a ver una vez cada mes y medio, si es que puede, porque no hay medios. Dice, pero es que no hay psicólogos. No hay gente que te haga una terapia realmente gratuita en el Sistema Nacional de Salud. No hay. Si lo tienes que pagar tú y te va a costar, pues te va a costar el dinero que cueste la sesión, ¿no? Y no hay porque no interesa, ¿no? Porque hay un punto también que no interesa, ¿no? Porque si todas estuviéramos más sanas y más equilibradas, seguramente igual nos revelábamos más y había algunos que corrían bastante peligro en sus silloncitos y en sus casitas. Sí. No, la verdad que además de todo eso, nuestra especialidad dentro del Sistema Nacional de Salud siempre ha sido deficitaria. Pero es que nunca ha habido suficientes psicólogos ni psicólogas para atender a la población con las ratios que se necesitan. Yo tengo compañeros que trabajan en el sistema, la seguridad social, y dices que yo tengo no sé cuántos cientos de pacientes y que a lo mejor tengo para verlos media hora cada mes. ¿Pero qué haces con una persona media hora al mes? ¿Qué tipo de ayuda? No le puedes ofrecer ayuda de ningún tipo. No le puedes ofrecer ningún tipo de ayuda. Entonces, claro, también hay un punto de privilegio de decir, me puedo permitir gastarme el dinero, porque lo tengo, porque me lo proporciona mi familia, por lo que sea, en ir a una terapia, pues semanal, quincenal, con un especialista y pagarle pues la hora, lo que cobre, porque es su trabajo y lo que fuera. ¿Qué va? No tenemos esa posibilidad, con lo cual, imagínate. Bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir dándole visibilidad. Sobre todo yo creo que en el caso de las personas LGTB, ¿no? Las personas queer, pues tenemos como una mayor incidencia de ratios de todos los problemitas, porque claro, como se nos machaca tanto. Y en este caso, ¿cómo crees que, por ejemplo, redes como... Ese tema es interesantísimo, porque los homófobos aprovechan las cifras para decir que el hecho de ser LGBT inherentemente viene acompañado de problemáticas mentales. Es decir, bueno, ser homosexual o ser transexual no es una enfermedad, pero están llenos de neurosis, depresiones, ansiedades, no sé cuánto, están tarados. Mire usted, yo tengo la ansiedad... Es como, claro, hija de puta, me estás jodiendo la vida, ¿qué quieres? ¿Que encima esté bien en mi casa tranquila? Pues obviamente no. Claro. Págame la terapia. Ahí está el tema, ¿no? Fíjate cómo son capaces esta gente de darle vueltas a los estudios científicos. De hecho, la APA es la American Psychological Association, ¿no? Publicaba unas directrices que decía, ojo con cuando presentamos los resultados de los estudios, porque, por ejemplo, la prevalencia en el consumo de drogas en nuestro colectivo es mucho más alta que en el colectivo de cis heterosexuales. Esos son datos, ¿no? Pero porque somos unos viciosos, como dicen los sectores ultraconservadores, o porque te estás automedicando con una sustancia que te proporciona momentos de tranquilidad y de conexión frente a una vida que no te permite tenerlos. Claro. La gente que nos esté escuchando, que sepáis que mi labor hoy aquí es muy complicada, porque esta persona, Gabriel,
tiene tantos temas de los que podríamos tratar que podríamos hacer como 5 horas de encuentro aquí, porque hay muchos temas, ¿no? Que también está todo el tema del chemsex y las drogas, que yo creo que es como también una respuesta a todo ese machaque que socialmente sufre la comunidad y que por parte de los homófobos y por parte de la gente como muy, pues eso. Hay también homosexuales con homofobia interiorizada y que enseguida lanzamos la piedra a nuestro compañero de equipo porque somos así. Exacto, pero como que hay mucha culpabilización hacia la gente que está en este tipo de uso de las drogas y que viene muy dado por el tipo de vida que tenemos, o porque eres un facha, básicamente, o bien porque efectivamente tienes una homofobia interiorizada que alguien te la habrá enseñado, ¿no? Porque esa homofobia no la has aprendido tú solo. Sí, y que en ningún momento tampoco te has parado a decir, vamos a ver, ¿será cierto lo que me han dicho o me están vendiendo una moto? Que yo ya no me creí lo de que ser homosexual está enfermo, porque me tengo que seguir creyendo todo lo que me están vendiendo, el pack completo, ¿no? Mira, con el tema del chemsex, por ejemplo, cuando hablamos de consumos, hay consumo recreativo, hay gente que toma drogas para pasárselo bien, de vez en cuando, en un entorno controlado, con sus amigos, sabiendo qué es lo que se toma porque lo analiza, en fin, toda la... Sí, gente que una cosa es hacer las cosas con conciencia y otra cosa es hacerlas sin una conciencia. Exactamente. Nos damos cuenta de que, o lo vamos viendo, es que los consumos se convierten en problemáticos cuando vienen a subsanar problemas que la persona no sabe cómo abordar, no sabe cómo relacionarse con los demás, porque tiene pánico a que los demás lo conozcan, intimen con él, porque piensa que es un mierda tan grande que nadie se va a interesar, que tienen un montón de problemas con sus cuerpos, que tienen problemas para hablar de su estatus. Es decir, estamos hablando de el consumo se convierte en problemático cuando la persona tiene otro carrito de chucherías de toda la mierda que le han echado... pero también es verdad lo de chuches. Que le han echado encima toda la homofobia y todo el sufrimiento que ha ido padeciendo a lo largo de su vida. Entonces, es que siempre volveremos a dar vueltas a lo mismo. A lo mismo. Yo creo que porque no crees que muchas veces pasa que como sociedad se nos invita a lo que decíamos antes, al clickbait, ¿no? A ese análisis rapidito de un tweet o de un titular y no profundizar en que muchas veces las causas por las que una persona acude a sesiones de chemsex son muchísimo más complejas que simplemente es un depravado, es un vicioso, le gusta mucho quiere follar o lo que sea, ¿no? Es como las cosas son un pelín más complejas, ¿no? Pero como ahora vivimos en un mundo en el que tienes que estar diciendo la burrada más grande para que te hagan caso. Tener relevancia en el algoritmo. Exacto. Tener relevancia, no vas a profundizar ni vas a entrar en causas como un poco más determinadas, ¿no? Es tremendo esa cultura de lo rápido, automático, poquitas letras y dar pues titulares en lugar de un conocimiento más profundo, ¿no? Que se puede encontrar, que también es verdad que puedes encontrar, y medios y todo aquello, ¿no? Bueno, aquí estamos haciendo la labor, intentando acercar a la gente cosas que a veces son un poco incluso difíciles de explicar o difíciles de abordar a través de un momento, pues una conversación fresquita, así como de amigas, exacto, un poco como de buen rollito. Y a la comunidad gay, ¿cómo nos ha impactado Grindr? ¡Wow! Pues fue un cambio importante. Te diría Grindr y luego el confinamiento. Eso ha sido definitivo, porque es verdad que antes la gente... Grindr fue la gran novedad. De repente, pues puedo ligar en el salón de mi casa con la zapatilla de mariquita puestas y no tengo que prepararme ni arreglarme ni nada de nada. Fue como muy novedoso y todo aquello. Luego aparecen los problemas porque en Grindr repetimos las mismas problemáticas sociales, las mismas discriminaciones y las mismas mierdas. Que al final muchas veces lo que decimos, ¿no? O sea, las aplicaciones no dejan de ser herramientas y con lo cual la herramienta en sí no es mala, ¿no? Al final somos nosotros proyectando sobre muchas veces las herramientas todo lo que ya socialmente está sucediendo, ¿no? Sí. Simplemente reproducimos y lo reproducimos tanto en el presencial como en el digital, en el online. Lo hacemos así, ¿no? Pero supuso una gran revolución porque de repente dices, vaya donde vaya, yo puedo conectar con gente rapidísimo. Es como decir, le pongo un filtro a la calle y ahora solo me aparecen los que son maricas como yo. Qué guay. Hola, mira, ahí hay uno. No tengo que ir al bar de ambiente, no tengo que complicarme. Nada, es súper fácil, ¿no? Y fue una revolución tremendísima y por eso ha tenido tantísimo éxito la aplicación, porque es verdad que te permite muy rápidamente conectar con otras personas y, bueno, sale sexo, igual que puede salir novio o compañero de piso. Porque o amigo para tomar unas copas. Exactamente, en Grindr encuentras de absolutamente todo. Porque es verdad, hasta para comprar estanterías. En Grindr, pues, de todo. ¿En serio? Y hay gente que vende. A lo mejor en la conversación, no, es que mira, es que tengo aquí, voy a hacer un cambio de muebles. Hostia, pero yo estoy buscando una estantería, pues véndemela. Pues te la regalo, vale. Y este tipo de cosas pasan. O sea, eres un Wallapop. Sí. Yo creo que es como, al final, y hablamos mucho porque, por ejemplo, nosotros vivimos en grandes ciudades, en Madrid o Barcelona, pero
también pasa mucho que en lugares un poco más rurales, un poco que no están en grandes poblaciones, pues son herramientas que ayudan también a conectar sin que eso te exponga a lo mejor públicamente a tener que ir a lugares que puedan tener alguna problemática, ¿no? Y de esa forma puedes conectar incluso a veces que se critica mucho de lo anónimo y demás, que ahora hablaremos un poco de eso, también te puede ayudar a encontrar a alguien del que tirar como para poder, pues bueno, para echar un polvo o para conectar porque quieres tener a alguien de tu comunidad cerca, ¿no? Sí, de hecho era interesantísimo. Había un estudio que decía que los hombres homosexuales que estaban comenzando a explorar su homosexualidad se podían beneficiar de estar en Grindr por conectar con otros y rebatir muchos de los prejuicios que tenían interiorizados en eso que hemos llamado homofobia interiorizada anteriormente, ¿no? Entonces les venía muy bien conectar, charlar, siempre con la precaución de no tengas prisa, no tienes por qué meterte a follar con alguien obligatoriamente, ni muchísimo menos, simplemente explora, charla, conversa, conoce gente, habrá gente estupenda, habrá gente imbécil, no les haga demasiado caso y todo aquello, ¿no? Y es una forma de conectar. Tú decías antes, en grandes ciudades estamos muy acostumbrados, no hace falta Grindr, te vas a una discoteca y ya has ligado. O sea, no tienes que complicarte. Aunque ahora también es verdad que la gente, y esto seguramente la gente luego lo dirá, o va follada o ya va con los amigos a disfrutar a la discoteca, porque luego sabes que específicamente lo que estás buscando lo vas a encontrar a través de Grindr, exactamente, ¿no? Sí, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Pero hay lugares donde para ver al siguiente maricón tienes que coger un autobús y te tienes que hacer 3/4 de hora de viaje. Exacto. Porque estás en un pueblo pequeñito y no hay nadie. Y si hay alguien más, está armarizadísimo y es imposible conectar, ¿no? Entonces estas aplicaciones te permiten por lo menos tener con quién conversar, pues comentar cosas, algún día quedar, hacer alguna actividad, todo aquello. Yo creo que, por ejemplo, y hablo en este caso como de mí, yo lo he utilizado en diferentes momentos a lo largo de mi vida y lo he utilizado como a veces más a saco. Y sin embargo ahora estoy en un punto como muy diferente, que es lo que decías tú, ¿no? Que yo creo que también la herramienta toma desde el punto de vista del que tú estés enfrentándola, ¿no? Y que seguramente puedes descubrir a gente fantástica con la que puedes entablar otro tipo de vínculos que no necesariamente sean ir a saco a echar un polvo si no es lo que no es lo que quieres, si es lo que quieres. Es lo que te apetece y el otro está de acuerdo. Ahí estamos todos de acuerdo y estamos todos ok con esto y hay consentimiento, maravilloso y adelante. Pero que también hay otras fórmulas de utilizar esta y cualquier otra red, ¿no? Pero parece como que en este caso esta tiene como unas connotaciones determinadas, ¿no? Incluso un estigma un poco. Lo hemos utilizado, me estoy acordando de un momento, y fuimos en 2019 con los amigos a Nueva York, al Orgullo, que hacían, era 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, y ese maricón, no nos lo podemos perder. Y ahí nos plantamos, el grupo de amigos, al Orgullo de 2019 en la ciudad de Nueva York, que fue una puta pasada, fue maravilloso, ¿no? Lo siento, pero ninguno como el de Madrid, ¿eh? O sea, ellos tienen Stonewall, pero nosotros tenemos Chueca y el Orgullo de Madrid es una cosa muy loca. Bueno, que tiene muchas críticas también, ¿vale? Pero bueno, quedémonos también con la parte positiva, que es un orgullo muy multitudinario que hace mucho gente, también porque muchas personas vean y normalicen la existencia, nuestra existencia y nuestra forma de relacionarnos en público y a lo gigantesco también. Pues sí. ¿Y qué pasó en Nueva York? Esto, pues, terminamos en el Eagle, en el club de el Eagle de Nueva York, porque uno de los amigos decía, bueno, esta noche nos había quedado la noche un poco colgada, no tenemos nada que hacer, y empezó a grindear y conversaba con uno tal y cual, oye, recomiéndame lugares, y nos recomendó, nos dio la dirección, donde tenéis que ir, en qué metro, que no sé cuántos, no sé qué, y terminé el grinde en el Eagle de rodillas, que me lo pasé muy bien. Gracias a Grindr, precisamente. Es que Nueva York es muy fuerte. Nueva York te da muchas posibilidades. Hay muchas opciones. Yo iba con un amigo que sin salir del hotel se folló a media ONU, porque de todas las nacionalidades, aquello fue una cosa espectacular. Nos iba contando, he quedado con alguien de la India. Pues ¿tú te estás haciendo un álbum de cromos o qué te vas a manejar? O sea, ¿esto qué es, no? Y la verdad que Grindr es una ventana maravillosa a conocer todo tipo de personas y yo creo que experiencias. Y yo creo que también como que pasa que hay diferentes usos en función del lugar en el que estés, ¿no? Porque también quizá a lo mejor la sociedad
pues en Nueva York, por ejemplo, hay como un gran avance en todos los sentidos, ¿no? Que la gente es mucho más abierta a la hora de utilizarlo, con sus caras, hablando de PrEP, hablando de un montón de cosas, como mucho más abiertamente. Además te ponen su profesión, porque es una cosa muy estadounidense. Claro, muy capitalista. En plan, yo me dedico, yo soy doctor, yo soy profesor, trabajo en la bolsa de Nueva York. Yo qué sé, Joe, activo, versátil, no sé cuánto sale igual, corredor de bolsa. Y te lo ponen en... Y tú, oye, pues muy bien, el corredor de bolsa. Son, pues eso, lo que tú dices, una sociedad súper capitalista que para ellos el tema de a qué me dedico profesionalmente y cuánto gano también es una... Es un LinkedIn casi. Pasa a ser a LinkedIn casi. Flipas, porque yo cuando me lo cuento, yo trabajo con gente de diferentes países, porque trabajo online, ¿no? Y me van contando de la situación en otros lugares del mundo, en Nueva York, Washington, por ejemplo, también, que es como muy administrativa, todo aquello. La gente pone en su Grindr cuál es su profesión y de ahí salen también contactos profesionales que efectivamente hay LinkedIn en Grindr. A ver, seamos realistas. A ver, yo algunas cosas he recibido por LinkedIn ya, ¿eh? Pero que al final el mundo se mueve precisamente por eso, ¿no? También por el sexo, por la atracción, por la afinidad, que al final es una forma de afinidad, ¿no? O sea, afinidad sexual, afectiva o como sea, porque te gusta también otra persona, te genera un interés por conocerla o por hacer, pues eso, al final luego a lo mejor echas simplemente un polvo y luego se convierte en un maravilloso amigo, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces también. Sí, absolutamente. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos con los que hemos comenzado follando? Montones, y lo tenemos muy naturalizado, porque es decir, tú conoces a una persona, tienes un rato de placer porque eso es lo que estáis buscando en ese momento, ambos dos, y de repente conectas y dices, oye, pues no te veo como pareja, pero qué tío más majo, ¿no? Exactamente, me has caído muy bien, ¿qué tal? ¿Qué conversación? O surge una conversación, está en tu casa y dice, hombre, este libro no sé qué, Star Wars, imaginemos, está en mi casa y dice, también me gusta a mí, fíjate, no sé cuántas, tal y cual, pues van a hacer una exposición, ¿te parece que vamos? Porque mis amigos dicen que eso es una fricada. Pues sí, yo me apunto, tal y cual. Y efectivamente, haces amigos. Sí, eso también pasa. También tuvimos a Nerea Pérez de las Heras, que hablaba precisamente que muchas veces se critica todo esto de las lesbianas, que todo es como muy endogámico y tal y cual. Y ella precisamente lo contaba como de vuelta, como diciendo, es que nosotras tenemos como establecido una intimidad entre nuestro grupo de amistades, que yo creo que también en muchos casos en los gays también pasa, que van más allá, ¿no? Porque es que con una persona con la que has compartido sexo, de repente como que el vínculo de amistad es diferente porque ha habido como una intimidad que luego se ha convertido en una amistad que también es íntima y que yo qué sé, que... Y a lo mejor no vas a repetir polvo. Y no vas a repetir nunca porque no tal, pero dices, joder, hay como un vínculo que es diferente, yo creo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es que tú, hombre, depende cómo ha sido el polvo, claro. Porque algunos dicen ni vínculo ni hostia, no vuelvas a aparecer por mi vida. Nunca. Pero si ha habido buen rollo, ha habido compenetración, todo aquello, es verdad que le tienes como un cariñito a esa persona y sí. Eso está guay. ¿Y qué cosas le recomendarías tú a la gente para tener en cuenta cuando se meten en Grindr, por ejemplo? Que no se lo tomen nunca a lo personal, jamás en la vida, porque allí te estás enfrentando con historias de cada uno de esos. Esos que están en las cuadrículas no son solo fotografías, son historias personales. Y algunas pueden ser para no dormir y otras pueden ser de está medio psicópata este hombre en estos momentos, ¿no? Y tú la única información de la que dispones de esa persona es una fotografía, el texto que acompaña, si es que ha puesto algún texto, y la poca conversación que hayáis podido mantener por escrito. No tienes ni idea de esa persona si está frustrada, si las pilla en el peor día de su vida, si tiene un historial tremendísimo y está enfadado con toda la humanidad, si es un niñato que lo que quiere es divertirse cabreándote a ti, no tienes ni idea. O si es una persona fantástica. Sí, no, pero te quiero decir... Y no lo parece también, ¿no? O sea, que también hay veces que pasa eso. Me refería a si la interacción es negativa, que no te lo lleves a lo personal diciendo es que he hecho algo malo o me he equivocado. O... No. Simplemente te estás relacionando con una realidad que desconoces, que te falta mucha información y no puedes atribuirte a ti que haya ido mal. En este caso, ¿no? Si la relación va bien y fructifica en un polvo o en una amistad, oye, fantástico y maravilloso, ¿no? Pero el consejo que doy, sobre todo para abordar estas interacciones que son más desagradables, es ese, decir, mira, tienes que darte cuenta que en realidad esa cuadrícula es como si tuviera un montón de conexiones aquí, ¿sabes? Cuando, bueno, es igual. En plan Minority Report. Algo así, de repente tenemos ahí un montón de imágenes, pero cada una de ellas lleva detrás un historión tremendísimo. Tú eso lo desconoces. Exacto. No puedes juzgar tu interacción a partir de lo poquito que sabes de esta persona. Porque no, además, no va contigo. Y además pasa un poco como antes decías con el tema de Grindr, ¿no? O de Grindr de Instagram, que es como al final estás viendo como un cachito de la vida de una persona que no habla para nada del conjunto. Hay gente, por ejemplo, a mí me ha pasado, que es
odiosa en redes sociales y es una persona fantástica. Pues no sé, a lo mejor tiene problemitas con la forma de comunicarse que tiene o cómo se proyecta hacia el mundo y tal y cual. Sí. Y gente que es todo lo contrario, ¿no? Gente que es maravillosamente maravillosa en redes sociales y luego dices, pero este sinvergüenza, Este ¿a dónde tipo, va? qué cara ¿sabes? tiene y qué bien sabe Y que bien se vende, ¿no? Sí, o sea, como hay es un buen gente actor. que tiene como mucha forma de venderse, como muy guay, y luego de repente son horribles, ¿no? Sí. O sea, que pasan un poco, yo creo, en ambos casos. Eso pasa con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, claro, porque una cosa es como tú te comunicas en presencial, que además tienes mucha más información, porque no solamente lo que te está verbalizando la persona, sino los gestos que realiza, el tipo de, bueno, pues, muchas cosas. Hay mucha información. Es una combinación de muchas cosas. Exactamente, hay muchísima cosas, información, sí. ¿no? Y ahí tú tienes una idea mucho más elaborada, mucho más completa. Pero lo que te ofrece una aplicación, sea Grindr o sea Instagram, es momentos seleccionados. En el caso además de Grindr y otras similares, está como muy sesgado hacia lo sexual, porque la gente está allí para follar, pues van a primar estos contenidos y te da, por tanto, una idea muy superficial de la persona que tienes delante. Entonces, no sabes quién es en realidad. Y cualquier idea que te puedas hacer así preconcebida a partir de lo que te ofrece, seguramente esté distorsionada. Algunos es verdad que se le ve gilipollas desde el principio y termina siendo gilipollas al final. Dices, hay gente muy coherente. sí. Hay gente súper coherente. Hay gente muy honesta que no miente en nada de esto para nada. Pero no tienes toda la información y por tanto la idea que te vas a hacer de la persona es muy, muy, muy parcial también. Y luego hay mucho como estigma, yo creo que en el uso, cada vez menos, ¿no? De la aplicación y de hablarlo abiertamente, incluso con los demás tal y cual, con mucha gente que incluso en los propios mensajes, en sus propias descripciones, como pone esta cosa de busco a esa persona que me saque de aquí, como que me haga borrarme esto y tal y cual, que bueno, eso pasa en Grindr, en Tinder y en todas, partes, ¿no? Pero como, es gracioso. ¿por qué le metemos esa...? Bueno, pues porque tenemos mucho estigma asociado y la gente todavía prima el hecho de tener una relación sentimental. Parece que es el estado idóneo perfecto al que todos tenemos que aspirar, y si no estás en una relación sentimental es porque hay algo malo en ti que está fallando. Pues no, pues puedes ser soltero y estar encantado de la vida, no tener ningún problema, tener muchísimos amigos y ya está en absoluto, ¿no? Pero resulta muy paradójico que una persona entre en un sitio a hablar con gente que está allí para que lo saquen de allí. Estás un poco desubicado, cariño. Esto para empezar, ¿no? Y es como darle un valor como a la herramienta en este caso, que es simplemente una herramienta. El problema quizá te tienes que revisar qué te pasa a ti con esto, o qué juicio hay detrás de estar en un lugar como este, ¿no? O estar libre sexualmente, ¿no? Hay mucha gente que se siente avergonzada y que realmente lo que quiere es follar. Yo he conocido que en aplicaciones esas para chills, para quedar para chill, ponía que buscaba el amor. Y dice, pues, hombre, ya sabemos, ¿no? Que en un a ver, el amor nunca se sabe dónde lo puedes encontrar, pero bueno. Hombre, yo conozco gente que ha conocido el novio de la orgía. Pues te digo. O sea, es una cosa maravillosa. Pero no es lo más frecuente, y el hombre está... Lo que le pasaba es que le daba muchísima vergüenza reconocer que quería vivir ese tipo de experiencias. Entonces hay un montón de gente que está en Grindr porque quiere follar, pero le da vergüenza admitir que quiere follar porque tiene mucha homofobia, en este caso mucha sexofobia interiorizada, ¿no? Qué vergüenza que yo sea... Bueno, hablamos del slut shaming, ¿no? De cómo avergonzamos a las personas que viven su sexualidad de una forma desprejuiciada, normal, libre y todo aquello. Pues todavía hay gente que le cuesta muchísimo trabajo que los reconozcan en un lugar donde se supone que estás para follar. Bueno, aquí... Pero yo en realidad no estoy para follar, yo estoy para que me saquen de aquí, ¿no, maricón? Tú estás aquí para follar como todos y es maravilloso. Es maravilloso, asúmelo, afírmatelo, abrázalo y celébralo, ¿no? Pero es verdad que hay muchas como mierdas o miedos o cosas que tenemos como que desaprender, o cosas que no sé si se pueden desaprender, como por ejemplo este concepto fantástico, horroroso, que es la nosofobia. Que yo soy una persona que siempre me he denominado como muy hipocondríaco, o hasta que conocí el término hace un tiempo, me denominaba como persona hipocondríaca, pero cuando en una revisión uno de los chicos pues que hacía como las pruebas y además como que era un poco psicólogo me contó este concepto, dije, Dios mío, me siento muy identificado. ¿Quién soy yo? Puede ser. ¿Qué es la nosofobia? El pánico, claro, evidentemente irracional, pues es un miedo absolutamente irracional a infectarte de una ITS, sobre todo, también lo llaman venereofobia. ¿Vale? Pero es más fácil nosofobia. Pero es más fácil nosofobia. De una infección de transmisión sexual, por poquísimo probable que sea que se produzca esa transmisión en ese contexto concreto. Yo te recuerdo, es muy paradigmático. Tenía un paciente que tenía nosofobia,
que tenía otras historias detrás, porque tenía un sentimiento de culpa muy grande y tuvimos que trabajar muchísimo eso, su relación con la sexualidad, todo aquello, ¿no? Que me contaba que, por ejemplo, una de las veces que le dio una crisis muy potente, él estaba en el gimnasio, en las duchas del gimnasio, y es el típico que está ahí, pues una filita de duchas y enfrente otra filita de duchas que están como a 1 metro de distancia una de la otra y tal, igual, ¿no? Entonces aquello que tú entras en la ducha y el de enfrente pues te mira y tú lo miras, ¿no? Entonces el de enfrente pues abrió un poco la puerta, él también abrió la puerta y el de enfrente pues empezó a masturbarse y los dos se masturbaron mirándose el uno al otro, como muy, pues, muy light, pero también como muy erótico en el contexto en el que estaban, ¿no? Sí, sí. Entonces que el otro eyacularon ambos, muy bien, qué bonito, hemos hecho aquí una paja. Aquí no hay problema de nosofobia. Hasta ahora, hasta aquí no. Yo que soy muy así, no hay problema de nosofobia. Empieza a rayarse. Y si resulta que el semen que él expulsó cuando eyaculó llegó hasta mi cubículo y me cayó en la toalla, entonces cuando yo me sequé me di en el glande, que es una mucosa, y por ahí puede entrar perfectamente, entonces tengo el SIDA. Él ya estaba en fase terminal, pero eso para tal, no tenía el VIH. Él ya tenía desarrollado el síndrome, bueno, una historia tremenda, ¿no? Claro, estaba anticipando un castigo, que esto es muy interesante con la nosofobia, con el sentimiento de culpa, te das cuenta que está ahí porque la persona percibe sus relaciones sexuales como algo inadecuado, especialmente si no hay una relación sentimental de por medio, y por tanto va a recibir un castigo. El castigo es una enfermedad. Pero además tiene que ver con la homofobia interiorizada, en tanto en cuanto nosotros hemos incorporado que el hecho de ser homosexual lleva aparejado un sinfín de enfermedades y nos las vamos a transmitir unos a otros. Durante años se han hecho campañas muy heavy, porque es verdad que hemos estado muy afectados por el virus de la inmunodeficiencia, pero también tenemos que contextualizar porque nos vamos a cargar la sexualidad de las personas, ¿no? Y entonces estamos viendo eso, que personas que tienen, a la hora de mantener relaciones sexuales, tienen tanto miedo de que eso les suponga un perjuicio, porque lo tienen tan interiorizado, que están haciendo algo malo, que si me portara bien, ese tipo de cosas no me pasarían, te dicen, ¿no? Y además tienen aparejado el hecho de sexo homosexual, enfermedades, sí o sí, ¿no? Claro, esto en un colectivo que además tenemos niveles muy altos de ansiedad, porque tenemos niveles muy altos de ansiedad, como estrés postraumático, característicos de personas que hemos sufrido acoso, bullying, estigma, en fin, lo que nos ha pasado a la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre finalmente? Pues que las relaciones sexuales son una gincana para intentar evitar la mínima posibilidad de que a lo mejor se pueda producir una transmisión de cualquier cosa, porque es que ya no solo hablamos de VIH, la sífilis, la clamidia, la gonorrea, infecciones que afortunadamente en muchos casos con un antibiótico, un tratamiento se subsana y ya está, ¿no? Pánico horrible. Unas simples ladillas, bueno, simples pican, la verdad, hija de puta, te tienes que afeitar todo, pero no va a comprometer tu vida. Pues también un pánico horrible, porque ese sentimiento de estoy haciendo algo malo, me va a pasar algo terrible y esto es solo un anticipo de lo que vendrá después. Parece que estés haciendo un biopic de mi vida, porque básicamente es mi vida. O sea, yo es verdad que cuando comencé a tener relaciones con chicos, como más o menos en la adolescencia, todas mis primeras relaciones acababan con el walk of shame, ¿no? Que diríamos, de volver a mi casa después de lo que pasara, diciendo, bueno, pues ya está. Pues ya esta es la última vez que lo voy a hacer, ya nunca más lo voy a hacer, lo voy a poder controlar, esto ya no va a volver a pasar, no sé qué. Y ese proceso, como dices tú, de gincana en lo sexual, pues claro, también deriva en un montón de problemáticas que a la hora de tener sexo con alguien te impiden disfrutar mucho más de tu propia sexualidad, porque, joder, si estás todo el rato viendo en plan de ahora toco aquí, ahora esto no lo puedo hacer, ahora esto no sé cuántos, ahora no sé qué, es como un sufrimiento constante que no te permite estar libre, que obviamente hay que cuidarse. Hay que tener información y hay que tener conciencia. Sí, eso lo tenemos claro. Siempre. Pero que tú pienses que por tocar un glande te va a dar un cáncer en el dedo, es que son cosas que... Yo he sido un poco el de la ducha, es decir... No estaba en la ducha yo, pero sí me ha pasado de, y si ahora he tocado esto y justo me he tocado la cara y no sé qué, y justo es que creo que tengo un poco una llaga en la boca, entonces no sé cuántos. O sea, es como un bucle chunguísimo. Horroroso. Que yo de verdad no se lo recomiendo a nadie, porque, bueno, no se lo recomiendo obviamente a nadie, porque es terrorífico y por eso es importante que nos cuidemos en esto, ¿no? Y que al final no crees que esto es resultado... como hablábamos antes de los introyectos, de todas esas cosas que nos han contado cuando estábamos creciendo, de el niño será maricón, no será maricón, bueno, claro, cuidado con el SIDA, exacto, el no sé qué, se va a infectar, las drogas, a ver qué le va a pasar. Es como, chico, déjame vivir. Sí. Déjame vivir. Fíjate, es que es tal cual, es la cantidad de gente que me habrá explicado que cuando salió del armario con los padres, lo primero que le dijeron, ten cuidado con el SIDA.
es ese aparejamiento de ser homosexual con enfermedades, además enfermedades muy graves, porque no estamos hablando de te has infectado de VIH, no, SIDA. Es aquello con esa contundencia. Es muerte. Muerte, exactamente. Es directamente asociarlo a morir. Exactamente. Y eso es que anula algo tan central del ser humano como es la sexualidad. Tú no puedes vivir la sexualidad. Es imposible que tengas una buena respuesta sexual si estás secuestrado por el miedo. Porque miedo a que si toco, que si me toca, que si salpica, que si... Es horrible y te está anulando muchísimo en la parte de la sexualidad, ¿no? Y en este caso, ¿tú crees que... Antes hablábamos de la religión y de lo médico, cómo se han ido como aliando, y cómo crees que esto ha derivado en que la culpa sea tan potente en el colectivo, y cómo lo has visto tú, por ejemplo, en las sesiones que trabajas o con la gente que acompañas? ¿Cómo has visto de importante que este es como un elemento bastante central en lo que nos suele pasar? Mucha gente se siente muy culpable porque cree que ha hecho daño a su familia. Esto es impresionante, la cantidad de veces que hablamos en consulta de sentimiento de culpa, porque he generado problemas, he generado malestar, he generado en mi madre sufrimiento porque lloraba, porque mi hijo, porque no sé cuánto, mi padre vergüenza, todo aquello, me siento muy culpable de lo que yo he hecho, ¿no? Y lo primero es decir, pues vamos a ver, es que tú no tienes la culpa de haber nacido homosexual, vamos a empezar por aquí, ¿no? Lo único que has hecho en todo caso es pues afirmarte, manifestarte, explicarte, decir lo que tú eres, porque quieres que te traten como lo que eres y quieren que también tus padres sepan quién eres, ¿no? Realmente, ¿no? Exacto. Tú no te puedes sentir culpable de algo que no es responsabilidad tuya en absoluto, ¿no? Y tampoco es responsabilidad tuya la respuesta que tienen tus padres, ¿no? En todo caso, tus padres se tendrán que enfrentar al darse cuenta de que el hecho de que tener un hijo homosexual le supone una serie de retos. Pues a lo mejor el padre, pues eso, me van a preguntar por mi hijo y la novia de mi hijo, mi padre tendrá que contestar en el bar del pueblo, no, mi hijo no tiene novia, mi hijo tiene un novio y se llama Alberto y está muy bien y no sé cuántos y no sé qué. Y el padre no sabe enfrentarse a esa situación, ¿no? Que eso también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que está por un lado el trabajo personal de uno mismo consigo mismo y hacia su familia o hacia su entorno, pero que esto de salir del armario o identificarte tal y cual, que no solo es un trabajo nuestro, que es un trabajo conjunto. Es decir, que si se lo vas a contar a tu prima, la del pueblo, a lo mejor se lo puedes contar tú, mamá o papá. O sea, que no tengo por qué hacer yo todo el trabajo de ir haciendo outing a todos los sitios a los que me voy presentando, ¿sabes? Exacto. Pero para muchos padres eso es un desafío que no saben cómo afrontar, ¿no? Claro. El sentimiento de culpa de los he colocado en esta tesitura está ahí muy... Para muy nosotros, claro, es como que sentimos esa culpa hacia nuestros padres de decir tal, ¿no? Incluso también no crees que pasa... Buah, si ahora, yo qué sé, pues si tienes, yo qué sé, haces, por ejemplo, un trío o algo así como un poco loco. Exactamente, te iba a decir. Un poco loco, no loco, ¿no? Como un poco como que se sale de lo normativo, ¿no? Y si me pasa algo, o y si mi padre, o y si no sé qué, y si mis padres vieran o supieran lo que estoy haciendo, o esta cosa que a mí me pasó también incluso de salir del armario, que odio esa movida, porque es como no es, bueno, eso para otra cosa, para otro día. Como esta cosa de comunicárselo a tus padres y decir, jo, es que parece que estoy diciendo, sí, me como pollas, o sí, follo con tíos. O sea, como parece que estés como compartiendo tu vida sexual y que eso es algo como de lo que avergonzarte o de lo que sentirte mal, ¿no? O culpable. Te cuento una. Cuéntame. Hace unos años yo hacía unos talleres de homofobia interiorizada, con grupillos, pues a lo mejor entre 6 o 8 personas, hombres que tenían homofobia interiorizada, y hacíamos talleres intensivos para trabajarla, ¿no? Entonces, había un juego de rol, que había que hacer un role-playing, para enfrentarse a situaciones donde ponían a prueba tu homofobia interiorizada de toda aquella, ¿no? Y una era una conversación donde el otro, que estaba instruido de cómo tenía que hacerlo, era el padre. Y, o sea, representaba al padre, ¿no? Y cuando el hijo le salía del armario, le tenía que decir, mira, no, era, papá, me sabe muy mal que nunca hables conmigo de mi vida personal, nunca hables de Miguel, que es mi novio, o sea, el novio se suponía que se llamaba Miguel, ¿no? Y sin embargo, si hablas con mi hermana, de mi cuñado, ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa diferencia que estamos haciendo y tal igual, ¿no? Y entonces el que hacía de padre estaba instruido en que debía decirle, es que yo me imagino a Miguel dándote por el culo y no soy capaz de soportarlo. Y ahora tú, venga, respóndele a tu padre. Una vez que te ha dicho eso, respóndele a tu padre. Claro, el resto que estamos aquí expectantes a ver cómo respondía, poníamos cara de plan de tal igual, ¿no? Pero claro, es que... En plan de cariño, el punto G está ahí. Para ti, para mí, para todos los hombres. Pero no solo eso, es decir, papá, yo tampoco me puedo imaginar a mi madre abierta de piernas y tú dejándola llena de leche
Y eso ha sucedido porque aquí estoy yo hecha mis hermanos. ¿De dónde he salido yo? Claro, no? o sea, yo salí de ahí. Sí. Y a mí me resulta desagradable imaginarme a un ser querido en una actitud explícitamente sexual. Claro. Porque nos pasa a todos. Porque nos pasa y porque estamos también educados en que claro. no normalizamos que los seres humanos mantenemos relaciones sexuales, no todos, pero, claro. pero si queremos y nos apetece, lo hacemos. Claro, pues eso ha pasado. Y claro, la idea era, tu padre está poniendo el foco en la sexualidad y hay que poner el foco en todo caso en la afectividad. Exacto. Porque tú cuando piensas en él con tu madre, no te los imaginas por lo que acabo de decir. Te imaginas que se quieren, que se abrazan, que no sé cuántos. Papá, imagínate eso mismo de Miguel y yo. Exacto. ¿No? Y hacemos ese trabajo de, cuando hablamos de homosexualidad, estamos hablando de sexo, y además de una forma descarnada. Y no hablamos de la parte afectiva. No nos han enseñado que realmente lo que importa en el hecho de que seamos homosexuales es la parte afectiva. Yo puedo querer muchísimo a mi novio, llevar 15 años con él y no follamos, pero nos adoramos y seguimos siendo una pareja homosexual. Exacto. Ese tipo de cosas. Esto trasciende como lo queer también y a la gente heterosexual también le pasa porque aquí va como en plan como confesión. El otro día mi madre, pues mamá, si ves esto, lo que sea, no, luego no me eches la bronca. El otro día teníamos una conversación precisamente sobre no sobre este tema, pero no concretamente, este tema, ¿vale? Pero sí como que ella me decía, claro, porque yo la primera vez, porque fuimos a ver una obra de teatro que tenía una temática que trataba sobre esto, y entonces salimos y me dijo, yo por primera vez cuando hablé del sexo cuando era una niña, lo hablé con una compañera que me explicó no sé qué, no sé cuántos, y entonces yo flipé, y cuando volví a mi casa no podía mirar a mis padres porque me daba asco. Me los y imaginaba, era una niña en plan claro. de como pues tendría 12 años o algo así, ¿no? Entonces como yo nunca había escuchado esto de mi madre y justo ahora con lo que estabas diciendo digo, pues es que tiene como todo el sentido de decir como que nos pasa a todos, pero sin embargo cuando hablamos de personas queer siempre directamente todo va asociado a lo sexual. Incluso aunque seas asexual, que hay muchas personas queer que son asexuales y que no necesariamente el sexo es el centro de su vida, sino algo bastante colateral, ¿no? Pero cuando hablamos de nosotros es sexo. Absolutamente, siempre, desde el principio. Pero además, a nosotros, de hecho, la palabra homosexual, cuando la crearon la palabra en el siglo XIX, finales, pues hacía referencias a prácticas sexuales, las relaciones sexuales. No se hablaba de la afectividad. Y es justamente el elemento más importante, la afectividad, ¿no? Y lo venimos arrastrando desde entonces y de antes, ¿no? Porque cuando se caracterizaba, hay un artículo divertidísimo, si pones en Google, sodomitas, agentes y pacientes, Sevilla. Y hay un artículo de la Universidad de Sevilla explicando cómo era el mundo sodomítico, llaman allí ellos, ¿no? En la Sevilla del siglo XVI, ¿no? La que estaba en contacto con América, toda aquella, ¿no? Y hablaba de pues los castigos que había cuando se detectaba a alguien que fuera homosexual. No se llamaba homosexual en esos tiempos porque el nombre se inventa después y tal, claro. ¿no? Y entonces te contaba lo de hacer la distribución entre agentes, que eran los activos, y los pacientes, que eran los que recibía. ¡Wow! Agentes y pacientes. Se lo llamaba así en el siglo XVI, ¿no? Pero, de nuevo, o sea, estaban completamente enfocados en el sexo. En la práctica sexual. Y en la penetración, y la penetración, ¿no? anal, exactamente. Es que no había otra cosa. Se nos categorizaba y se nos explicaba a partir de las relaciones sexuales. Y eso es un tema también nuestro. Es decir, no. Que muchas veces es verdad que hablamos de love is love y decimos, oye, a mí no me pegan porque yo ame, a mí me pegan porque yo soy, ¿no? Exacto. En fin, hay una discusión importante porque son muchos los elementos que están aquí encima de la mesa y todo aquello, ¿no? Pero para resumir y terminar, es efectivamente, cuando hablamos de nosotros, todavía hablamos muchísimo y le damos una importancia tremenda al sexo. Y cuando hablan de nosotros, todavía le dan una importancia tremenda al sexo. No quería dejar para la gente que pueda tener nosofobia, como por ejemplo aquí una persona que está presente, ¿qué es lo que podemos decirles que pueda ayudarles? O cuáles son los recursos para poder ayudar a una persona que sufre de nosofobia. Es decir, suficiente con la información, obviamente ayuda, pero no, porque es algo bastante irracional. ¿Cómo pueden qué recomendarías tú? Lo has explicado estupendamente bien. Es algo irracional, es una fobia. Una fobia es un miedo irracional, por definición. Por tanto, no podemos razonar mucho con la fobia. Sí que es bueno proporcionar a la persona información para decir, hombre, la probabilidad de que tú te infectes de una sífilis, por ejemplo, en esta práctica sexual, es mínima, ¿de acuerdo? O sea, es despreciable. Yo sé, tengo sexo con un hombre VIH positivo indetectable. ¿Cuál es la probabilidad de que me infecte? Cero, cariño, cero. O sea, no se dan infecciones, ¿vale? Entonces, esa información es muy buena que la tenga para que la persona sepa que en realidad no le estamos exponiendo a un peligro mortal que... Exacto. Por mucho que tu cabeza esté volando hacia allá, ¿vale? De aquí mando un besito a Josu de Apoyo Positivo, que ahora hablaremos de Apoyo Positivo, que una vez le llamé y le dije, ¿por qué me ha pasado esto? No sé qué. Pues no me acuerdo, que me había mordido el labio, tenía un poco de sangre yo aquí, y ya me dijo,
vamos a ver, David. Y me dio como todas sus explicaciones y no sé qué, no sé cuántos. Me dijo, vale, sé que ahora mismo las explicaciones que te estoy dando te dan exactamente igual. Yo te las doy, pero sé que lo tuyo es como irracional. Claro. Así que, pues nada, pues intenta como estar... También lo he trabajado en terapia, ¿no? En el presente, en qué está pasando realmente ahora. ¿Cuál es la información que ahora es lo más fehaciente y lo que puedo tocar con las manos? No me proyecto en un futuro en el que me estén pasando cosas terroríficas, sino que trato de estar como en el presente con lo que me está pasando ahora, ¿no? Sí. Pues la nosofobia la trabajamos precisamente con ese abordaje emocional. La parte racional de la formación es útil para que la persona... Coño, la información hay que tenerla y eso salva vidas, es muy importante. Sí. ¿De acuerdo? Pero para que sepa que no está realmente, su psicólogo no le está colocando en una situación donde pone en peligro su vida, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo que hacemos es trabajar la ansiedad, porque detrás de todo esto lo que es la ansiedad, rebajar la ansiedad, y lo conseguimos también mediante la exposición gradual cada vez pues un poquito más, ¿no? Es decir, que te vayas encontrando en un ambiente sexual, que te atrevas a besarte, acariciarte, rozarte, los cuerpos desnudos que se estén tocando, que puedas masturbar a alguien, que le puedas hacer una felación, que vayas aumentando cada vez más la intensidad de las prácticas que estáis realizando hasta que por fin no experimentes ansiedad durante ninguna de ellas. Entonces hacemos como una escala, bueno, pues de 0 a 10, donde el 10 es el máximo de ansiedad para ti, pues que mi novio me eyacule dentro, imagínate, ¿no? Vale, el 0, pues el 0 es nos damos la mano, perfecto, y entonces ya la persona te hace una escala de situaciones que puede ir abordando, le damos instrucciones para que se vaya colocando en esas situaciones y vaya controlando la ansiedad con ejercicios al respecto, y poco a poco, que el tiempo que tarde, lo que vaya haciendo, le vaya sirviendo para que cada vez le resulte más fácil tener relaciones sexuales y verse implicado en prácticas que sean cada vez más intensas. Exacto, y a poder desarrollar tu sexualidad y tus prácticas sexuales y tu forma de vivir la sexualidad de la forma más sana y más plena también para ti, porque es importante a todos los niveles tener una sexualidad sana en la que te puedas expresar y tanto contigo mismo como con otras personas, si es que así lo quieres, ¿no? ¿No crees que en este caso, y aquí va un temazo también, los médicos a veces... los médicos, yo lo digo como así como suave, ¿vale? En plan, como los médicos tienen mucho... No voy a decir de culpa, pero de responsabilidad, porque hay mucha desinformación y porque muchas veces como también hay tantos problemas con cómo acudir al médico con todo lo que tiene que ver con las infecciosas y demás. ¿Cómo te presentas delante de un médico, a lo mejor muchas veces de cabecera o tal, que te da unas indicaciones porque, bueno, pues es homófobo o muy conservador o tiene como aprendizajes que no son reales porque hay como mucha desinformación? Yo me he visto en muchas situaciones en las que han tenido como que llamarse entre ellos por no saber a veces bien ni cómo atender a una persona queer en este caso. Sí. Pero claro, como son intocables... te encuentras unos discursos tremendísimos, ¿eh? Por ejemplo, con la PrEP resulta interesantísimo que en una comunidad de Madrid que más políticamente conservadora, pero es la realidad, que está gobernando, ya está, haya bastante menos centros que dispensan la PrEP que en un lugar como Valencia, aunque ahora gobierna el PP también, o como Cataluña, o como incluso Andalucía. O sea, había momentos en los que ahí teníamos 20 y tantos centros en Cataluña y Madrid estaba solamente la Sandoval, ¿no? Entonces, hombre, aquí evidentemente hay un elemento político que están decidiendo. Hay una política que están decidiendo poner en peligro, porque es que no es poca broma esto, poner en peligro la salud de un montón de personas, porque cuando una persona acude a tratar de tomar su tratamiento de PrEP para cuidarse primero a sí misma y luego también a los demás, estás salvando a muchas personas y curando también posibles futuras enfermedades o infecciones, ¿no? Es así, tal cual lo estás contando, ¿no? Y ahora ya ha cambiado. El otro día estaba revisando con un paciente precisamente, ¿no? Y hay una página que tú puedes consultar, los centros que hay, y ya había como 20 y tantos en Madrid ciudad y toda la provincia, toda la comunidad de Madrid, ¿no? Ha cambiado, por suerte, ¿no? Pero pues, decías, era súper llamativo darte cuenta de cómo había un elemento político detrás de todo esto, ¿no? Con los médicos nos encontramos todo tipo de personajes, desde el que se cree que es la máxima autoridad en algo en lo que no se ha actualizado en absoluto. Aramis Fuster. Sí. A quienes van dando lecciones de moral. Yo algún paciente es como muy más empoderado, ha llegado a decirle a su médico, mire usted que si yo quiero que me den un sermón me voy a la iglesia de ahí enfrente, ¿vale? O sea, tengo aquí que usted me dé una solución, porque usted está trabajando aquí para darme a mí soluciones. Y soluciones que además se adapten a mi estilo de vida o que por lo menos no entren demasiado en conflicto, pero de luego que no sean moralizantes ni que pretendan convertirme a mí
en una persona que no soy. Si usted no es capaz de entender eso, usted tiene un problema. Está atendiendo de forma completamente inadecuada, ¿no? También, y aparte te está poniendo en riesgo, ¿no? Porque cuando estamos hablando muchas veces de enfermedades de transmisión sexual, o sea, de infecciones de transmisión sexual, que eso es un peligro, o sea, que tú tienes que tener una medicación o un cuidado para ti. Entonces, ¿cómo que la otra persona te está como ninguneando o te lo está poniendo difícil? Yo creo que sobre todo como que te lo está poniendo difícil, porque lo que muchas veces yo creo que muchos médicos no entienden es que ya bastante difícil es. Hablo en mi caso, ¿no? Pero seguramente para otras personas, ojalá ser como este amigo o esta persona que dices, pero yo he sentido muchas veces un montón de vergüenza para ir simplemente a mi médico de cabecera a pedirle un análisis completo también para ver todo el tema de las infecciones de transmisión sexual. He sentido vergüenza. Y la vergüenza de llegar y decirlo y que encima te pregunten, ¿por qué? Ajá. Chica, es que tú haces algo que pueda... ¿Es que tú haces algo? Sí, ¿Qué sí. haces? ¿Qué tipo de relaciones tienes? Pues claro, homosexual, claro. Fíjate homosexual. que el tema del tratamiento muchas veces son especialmente celosos y sí que yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un chico que en la prueba rápida, claro, se hacía la prueba de la sífilis y siempre le salía positivo. Porque una vez que coges una prueba de anticuerpos, una vez que tú lo has tenido, te va a salir positivo siempre. Ah, vale. Tiene que hacerte una prueba específica. Pues un médico le inyectaba penicilina cada vez que iba. Es que te ha salido positivo. Y ¡fasca! Le metía. Y a lo mejor no tenía ninguna sífilis activa en ese momento, ¿no? Porque no le habían hecho la otra prueba que tenía que realizar, ¿no? Y el médico le enviaba penicilina, pero a saco. ¿Por qué? Porque como eres maricón, seguro que habrás hecho alguna cosa de estas. Y mira, yo te meto penicilina y antibióticos varios, por si acaso, porque eres maricón y seguro que has hecho cosas de estas terribles tal y cual, ¿no? O sea, el tema de la medicación hasta no me preocupa en el sentido de que sé que son hipercelosos y si te has salpicado semen en el ojo te van a meter penicilina también, porque es que se pasan 3 pueblos. Pero me preocupa mucho más esa otra parte cuando estás estigmatizando a un paciente, porque efectivamente lo que consigues con eso es que la persona no vuelva a los servicios de salud. No tenga una buena vinculación con un profesional de la sanidad que le diga cuándo se tiene que hacer sus cribados, que se los realice con regularidad, si hace falta que le dé el tratamiento porque haya salido positivo alguna de las infecciones o lo que sea, ¿no? Esta persona se queda sin recursos médicos porque no accede al sistema sanitario porque sabe que lo van a juzgar o le van a hacer pasar un mal rato tremendo. Exacto. Eso, ya te digo, me preocupa más que lo otro porque a veces se pasan de sobremedicalizar a la gente, ¿no? Los que tienen estamos hablando de un caso muy concreto de profesores de médicos. Sí. O sea, esto no representa todas las... No, de hecho, obviamente no. La mayoría todo muy bien, los médicos geniales, todos fantásticos. Un besito para todos los médicos que nos escuchen y médicas y médicas. Yo con mi médico tengo una relación maravillosa, siempre hemos hablado de estos temas. Hay gente maravillosa y hay gente fantástica. Súper elegantes. ¿No crees que también pasa, y ahora recientemente también ha habido como una polémica con todo el tema de la maternidad y Cristina Pedroche que ha publicado un libro precisamente hablando de esto, que falta un poco esta perspectiva de género o la parte queer a la hora de afrontar, porque claro, lo médico por un lado está pues darte el medicamento o darte lo que sea, pero por otro lado está todo el tratamiento alrededor de eso, es decir, que tú por ejemplo con un médico que sea gay, pues a lo mejor vas a tener como una naturalidad a la hora de poder hablar de ciertas cosas que él va a entender cuáles son tus prácticas, qué tipo de prácticas son, o sea, como que falta también esa diversidad representada en lo médico, ¿no? Es una realidad absoluta. Yo recuerdo que me decía un chico que había tenido un accidente en una sesión de Chill y el médico que lo atendió también era marica y dice, fue súper fácil. Dice ahí, mira, me llevó un susto grandísimo, lo pasé muy mal, pero fue súper fácil con él. Porque inmediatamente me conocía, o sea, me comprendía, entendía el contexto, sabía lo que había sucedido, me tranquilizó un montón, me ayudó bueno, pues primero a entender lo que me estaba sucediendo, me dio todos los medios me ofreció su ayuda para lo que fuera necesario, todo lo demás, ¿no? Porque el poder empatizar contigo, ponerse en tu contexto es importantísimo, pero para todo. Para todo, y porque sobre todo muchas veces tú acudes a un médico, a veces por una cuestión más rutinaria, pero cuando acudes a un médico en una de estas situaciones en las que ha pasado algo, un accidente o lo que sea, tú no estás en plan tranqui en un día normal y corriente de tu vida. Estás en un momento de muchísima agitación y lo que necesitas es un profesional enfrente que te pueda sostener un rato, en plan de necesito que me sostengas y que me tranquilices, ¿no? Absolutamente. Y no solo eso, sino que muchas veces hay determinadas, por ejemplo, la campaña de vacunación del papiloma, la campaña de vacunación de las hepatitis. Bueno, pues nosotros somos un colectivo que estamos en especial riesgo porque tenemos más prevalencia y a nosotros nos van a vacunar. Si tú estás conversando con tu médico y dices, no sé, yo soy gay. Vale, estupendo. Es relevante para ti.
Porque para ti va a haber unos tratamientos específicos que no le damos a toda la población. Te vamos a vacunar de la hepatitis A y de la hepatitis B, ahora mismo. Para que estés inmunizado, porque se pueden dar brotes, que de hecho se dan brotes y todo aquello y tal. ¿Cuántos años tienes? Menos de 26. Pues mira, el papiloma. Porque tal, para ti, por eso y por lo otro, ¿no? Claro, es que es relevante, es una información que es importante y que va a hacer que tengas un tratamiento o que te proporcionen unos medios para evitarte enfermedades que de no revelarlo, de no decirlo, se pueden generar un problema mayor. Es que no te lo van a proporcionar, con lo cual no estás protegido. Claro. Fíjate, ¿no? ¿Y cómo podemos normalizar, pues eso, nuestra relación con las ITS? Es que aquí nos vamos a encontrar con que nos digan de todo. Claro. Tú intentas normalizar algo como el hecho de tener una ITS. ¡Ah! Estás promoviendo que la gente se infecte. No, mira, vamos a cariño. Es absolutamente imposible, a no ser que te rodees de papel film de cocina. Y tampoco, ¿vale? Es absolutamente imposible no pillarte nunca nada. Vamos a intentar que si te infectas alguna vez de algo, sea lo que menos comprometa tu salud. Evidentemente, claro. Estamos hablando de un VIH, por ejemplo, donde existen medios como el preservativo o la PrEP para que nos evitemos complicaciones. ¿De acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Pero es imposible, si pretendes relacionarte sexualmente con otra persona, es imposible evitar 100% de todas las ITS. Partamos de esa base. Es decir, en el momento en que yo en invierno salgo a la calle y en el metro hay alguien con un catarro, cariño, que me lo traigo para casa, que me lo... ¿Vale? Y aún, cuando hablamos de ITS, son infecciones de transmisión, no de contagio. Tú estás al lado de una persona con gripe y te lleva la gripe a tu casa. Tú estás al lado de alguien con gonorrea y la gonorrea sigue siendo suya. A no ser que yo se la chupe o me folle, no me llevo la gonorrea para mi casa. ¿De acuerdo? Pero en cuanto metemos el elemento sexual en ello, ya de repente lo que una gripe no hay ningún problema porque pobrecito, qué putada. Claro, pero como yo estuve comiendo pollas, fíjate, eso me ha pasado por guarro que estuve comiendo pollas el otro día. Claro, pues cariño, si ejerces la sexualidad, llámalo comer pollas como un desesperado. Me da igual cómo lo llames, pero que estamos hablando de lo mismo, de que eres un ser humano que se relaciona sexualmente con otras personas. Y esto ocurre. Y cuando nos relacionamos sexualmente con otras personas, se puede producir una infección. Cuanta más información tengas tú, cuanto más vinculación tengas al sistema sanitario y te hagas tus cribados, más a salvo vas a estar. Porque en el caso de que aparezca cualquier síntoma, vas a ir rápidamente. Ay, pues mira, cariño, te hago el sudado ahora, no te preocupes. Ay, pues mira, sí, tómate el antibiótico para tu casa. Para tu casa, ya está, ¿no? O si no aparece ningún síntoma, porque la mitad son asintomáticas, pues vas a ir a un cribado y te va a salir, oye, que te ha salido una clamidia. Toma, aquí tienes, tómate esta cosita y te quedas tranquilo, se interrumpe la cadena de transmisiones, tú puedes tener, espérate pues, una semanita para que haya desaparecido y ya luego tienes sexo con otros y todo aquello. Te van a dar ese consejo, ¿de acuerdo? Pero el elemento fundamental, lo primero es decir, cariño, no puedes tener sexo sin que haya riesgo de alguna transmisión. Aunque sea unas ladillas, se pueden producir. Vamos a intentar minimizar esa posibilidad, evidentemente, y para ahí están todas las campañas, todo el trabajo que hacen las ONGs, y la concienciación y la información. Eso es importantísimo, familia. Sí. Pero, leche, que se puede producir, vamos a normalizar eso y ya está, yo ejerzo mi sexualidad. Y aparte, yo creo que hay un punto también, y esto, o sea, te lo digo, pero me lo estoy como diciendo a mí mismo también, de que es como la vida. Es decir, tú no te vas a encerrar, esto es como con el COVID o como con todo, tú no te puedes encerrar en una sala y quedarte ahí porque es que te vas a morir. La vida implica riesgo, la vida implica cosas que te van a pasar y que una de las cosas que te puede pasar es una infección de transmisión sexual, como cualquier otra. Y que ojalá no te pase, ojalá sea, como dices, lo menor posible, pero te puede pasar. Y uno de los temazos, yo creo que aún no hemos tratado aquí en el podcast, pero que nos gustaría mucho la temporada que viene poder tratar y hablarlo como más en profundidad, es el tema del VIH, que tiene como si una enfermedad infección de transmisión sexual tiene esta carga de estigma, en el caso del VIH es brutal lo que tiene alrededor, ¿no? Brutal. Y de hecho, en la construcción social de lo que somos los homosexuales en Occidente, el VIH, el SIDA, porque realmente estamos hablando de la época del SIDA, ha sido impresionante. Te pongo un ejemplo. Había el programa Informe Semanal en los años 80, cuando, además, yo lo he utilizado durante una buena temporada, lo podemos buscar en Google. Homosexuales, la crisis del SIDA, Informe Semanal. Con esos datos debería aparecernos el programa. Pues el programa comienza con imágenes de la casa de campo, donde se ven a señores paseando por detrás de los arbustos y una voz en off que está contando lo que es el SIDA. De hecho, se ven imágenes de sarcomas de Kaposi, personas en la cama. Pues estamos hablando de la época en la gente no había medicación, la gente moría de SIDA.
Y eso te lo ponía directamente, te lo ponían allí en imágenes, ¿vale? Y te estaban contando pues, los prejuicios que tenía esa enfermedad, lo gravísimo que era, que la gente se moría, no sé cuántos qué, y decía, sin embargo, algunos homosexuales no pueden evitar buscar encuentros furtivos amparados en la noche y ese tipo de cosas. No pueden evitar vivir. No pueden evitar. O sea, fíjate todo lo que hay, qué malo es. Y esta gente, ¿cómo son? Que es que ni por esas evitan estar ahí follando como desesperados con desconocidos los unos y los otros, da igual. Eso se emite en España en los años 80 en un programa de máxima audiencia porque solo había 2 canales. Lo vio todo Dios. Eso es lo que se le enseñó al público que somos los homosexuales y es lo que se nos enseñó a nosotros, pequeñitos, que éramos los homosexuales. A través de nuestros padres que nos proyectaron todo esto. No, como que tú veías el informe semanal también. Tú tenías 9 o 10 años y lo veías. Y que después de cenar estabas allí mientras que ponían la película, lo que fuera. Eso se nos enseñó. Es decir, la gente que tiene VIH lo tiene porque se lo busca. Así de claro, ¿no? Entonces, se ha creado esa idea del homosexual promiscuo, descuidado, que lo único que le importa es tener sexo como un desesperado, porque a la hora de explicarnos por qué la gente se infectaba, en lugar de decir políticas insuficientes sanitarias, no se ha investigado ni muchísimo menos para intentar evitar, ni siquiera saber cómo se transmite. ¿De acuerdo? No sé, bueno, se hizo cuando ya por fin se sabía que con el preservativo conseguías evitar las transmisiones, se hicieron unas campañas impresionantes y es verdad que ahí no se han vuelto a repetir campañas tan impresionantes como aquellas con el preservativo, ¿no? Pero es esta idea, ¿no? Nos están enseñando en el fondo de que nosotros somos unos descuidados y que lo que tenemos no lo hemos buscado nosotros solitos. O sea, todo eso, toda esa mitología acerca de cómo nos relacionamos, por qué se producen las ITS y todo aquello, eso hay que hacer un lavado de cara impresionante. Y un lavado de cerebro de nuevo para limpiarnos toda la mierda que nos han metido dentro. Absolutamente. Que implica mucha lectura, mucha reflexión, mucho siéntate tú con tu café y dices, a ver, ¿qué tengo yo en la cabeza? A mí, ¿qué me han metido en la cabeza? Y lo voy a sustituir por cosas que realmente sean constructivas. Sí, y realistas. Y realistas. Y yo creo que también como mucha charla entre amigos, amigas, con los que compartamos como estos miedos y estas inseguridades y que nos podamos apoyar y dar soporte, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco estuve en Nueva York y quedé con un hombre que es el que lleva un podcast que es muy conocido, que se llama Making Gay History. Es el creador de este podcast que habla mucho de historiografía alrededor de lo queer y de lo gay en este caso, ¿no? Que habla del pobre decía, pues hablo casi siempre de gente muerta todo el rato, obviamente, de mucha historia. Tenía un episodio interesantísimo sobre Marsha P. Johnson. Sí, pues ¿lo escuchaste? Sí, porque yo a Marsha le dediqué el tercer libro, el Sobrevivir al Ambiente, y ponía a Marsha P. Johnson por tirar la primera piedra, ¿no? Y luego escuché el podcast y me enteré que Marsha no había estado en Stonewall, que llegó cuando ya estaba toda la movida, que ella venía de una fiesta, más lo cuenta ella, y dice, no, yo estaba en el Upper Town, en no sé qué fiesta, y cuando ves que dijeron, hay un jaleo grandísimo en el Stonewall, y, pues para allá que voy. Y ella la primera se metió allí, tal igual, ¿no? Pero ella no Sí, como luego como se cuenta la historia, ¿no? Que es interesante. Pues él tiene este podcast que también lo recomiendo un montón, que lo tenéis, creo que está en Spotify también, para que la gente lo pueda escuchar. Y precisamente él, que vivió en Nueva York en esa etapa, esos 80 que fueron como fatídicos para toda la comunidad, él decía que lo que se recomendaba por parte de la comunidad científica, de nuevo, era que en el momento en el que una persona, en este caso gay, tuviera una interacción con otra persona que estuviera, o que luego a posteriori se enterara que estuviera infectada, que se comportara como si tuviera SIDA. Es decir, como si fuera a morirse. ¿Por qué? Porque al principio de la pandemia, esto yo no tenía ni idea, obviamente no había pruebas, no había como pruebas para comprobar quién podía tenerlo o no. Entiendo que como pasaba con el COVID, ¿no? Pues que las pruebas se van desarrollando y haciendo. Pues esta persona estuvo como 6 o 7 años en los que estuvo comportándose como si tuviera VIH, que podría en cualquier momento desarrollarse como SIDA y morir. 7 años de su vida. Sí. Entonces, a mí eso, yo con mis miedos y con mis cosas, me dejó tan impactado porque digo, oh, Dios mío, yo no me puedo imaginar el impacto mental a su salud mental durante todos esos años de sentirse como una mierda, de sentirse como que es malo, como que ha hecho algo malo y tal y cual. Luego salieron las pruebas y en su caso pues no le detectaron que tuviera VIH, pero durante 6 o 7 años pensó que se iba a morir. Dice, no pude invertir nada porque claro, me gastaba todo el dinero porque pensaba que me iba a morir en cualquier momento, y todos sus alrededor, muchos de sus amigos obviamente murieron, ¿no? Entonces claro, ese impacto, aunque por ejemplo en mi caso, en mi generación, yo no lo he vivido directamente, sí se ha
transmitido de alguna forma, ¿no? Porque toda esa generación también de gente, hemos perdido muchos referentes queer que no han llegado a adultos, no han llegado a mayores. Hay una generación que murió. Hay una generación que desapareció por completo. Y son las cosas que decimos. Nosotros somos ahora la primera generación que estamos llegando a la vejez, fuera del armario. Porque la generación que nos precedió murieron todos de SIDA. En cuanto a hombres homosexuales. La anterior estaba armarizadísima, casados con mujeres y con hijos y todo aquello, ¿no? Pero fue tremendo lo que pasó en los años 80. Bueno, y principios de los 90, porque hasta el 96, 94 en Estados Unidos, 96 en España. No hubo fármacos antirretrovirales. Había cosas experimentales que a veces eran peores todavía, pero no había nada. Y la gente efectivamente se iba a morir. Me acuerdo de un amigo que me contaba que en Barcelona organizaban talleres de fin de semana para prepararse para la muerte. Te vas de aquí, te vas. Despídete de tus seres queridos, despídete de tus amigos, despídete de la vida, del mundo, de todo, ¿no? Y se dedicaban pues un fin de semana de un grupo, de hacer trabajo conjunto, terapia de grupo, para morirse. Porque se iban a morir todos. Eso es lo que había. Luego ha habido gente que ha sobrevivido y historias que ya te tienes que reír, ¿no? Había un chico que contaba, dice, yo cuando me diagnosticaron vendí el piso, me lo gasté en drogas y en chulos y ahora no me he muerto y no tengo enduro, no tengo piso, no tengo de nada, pero por lo menos estoy vivo, ¿no? Tenía una pensión porque es verdad que entonces aquellos sí que tenían pensiones porque, bueno, luego cambió la legislación, todo aquello, pero era que la afectación que tenía era muy terrible y se quedaron pensionistas, ¿no? Pero al margen de estas anécdotas que te puedan pasar de supervivientes y todo aquello, fueron años terribilísimos. En los que además, más allá de la preparación a la muerte, que obviamente todos tenemos que prepararnos porque es algo que nos va a pasar a todos, como había un desamparo social, un estigma absoluto, pues bueno, ahí veíamos todas las historias de todas esas mujeres lesbianas donando su sangre, apoyando y dando un soporte vital de comida y de todo a muchos gays que estaban muriendo en hospitales como ahí, que pasaban de ellos y les dejaban tirados en una cama. Sí. Y por eso es importante primero como hablar, ¿no? Dar visibilidad a esta historia que ha sucedido y que esas personas que nos han precedido, pues muchas de ellas hoy no están con nosotros y no pueden ser esos grandes referentes que a veces echamos mucho de menos, yo creo, como comunidad. Y luego, por otro lado, el estigma, ¿no? El estigma que queda, que eso sí que nos lo hemos quedado y que aún estamos lidiando con él. ¿Cómo funciona el estigma con respecto al VIH? Pues el sentido de cómo funciona, pues como cualquier otro estigma, es decir, tenemos una serie de ideas completamente distorsionadas y negativas asociadas al hecho de ser VIH positivo. Y lo que hace es sesgar la opinión que tenemos sobre la persona, el juicio que nos elaboramos sobre una persona concreta porque posea esa característica. De repente lo único que pesa es esa característica que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente necesitamos un trabajo de muchísima información, de muchísima educación, para que aprendamos que lo que nos han enseñado acerca del VIH, la mayor parte de las veces ha sido muy malintencionado, con la pretensión de todavía dañar más a un colectivo, perjudicar más la imagen pública de ese colectivo, ¿no? Minusvalorarlo, desprestigiarlo y quitártelos de encima, ¿no? Seguir justificando el prejuicio religioso, el prejuicio machista que tienes contra ese colectivo, ¿no? Como la excusa perfecta para utilizarlo en nuestra propia contra, tanto desde con fuera. Otras palabras, es eso. Sí, tanto desde fuera como desde dentro, ¿no? Muchas veces también entre nosotras como colectivo nos tiramos, como decías antes, igual que con las ITS, estas pullas de pues que son muy macabras, ¿no? Horribles. Sí. De hecho, eso de no me extraña que tenga no sé qué, teniendo en cuenta lo puta que es, ese tipo de cosas, lamentablemente las seguimos escuchando. Y tú en consulta tendrás que, pues bueno, acompañar, entiendo, a muchas personas que conviven en este caso con el VIH, que al final, no quiero decir que es lo de menos, pero es lo de menos en comparación con todo lo demás, ¿no? Puedes decirlo. Afortunadamente, hoy día es lo de menos. Afortunadamente. Antes tener VIH suponía, bueno, te ibas a morir de entrada. Estamos hablando que es que te ibas a morir. Luego suponía una serie de efectos secundarios terribilísimos con la medicación y una afectación de tu sexualidad horrorosa, porque es que estabas intentando evitar que se produjera una transmisión a alguien que tú quieres que es tu pareja. Hoy, afortunadamente, los medicamentos, los fármacos son fantásticos, el tratamiento funciona muy bien, la gente se queda indetectable, no puede transmitir, no hay efectos secundarios, los que hay son mínimos, eso se ha depurado muchísimo. Ya estamos hablando de tratamientos que la gente se pincha una vez cada 2 meses y ya se queda completamente protegido contra el virus, digamos, ¿no? Está cubierta, ¿de acuerdo? Eso ha avanzado una barbaridad. Por lo tanto, es verdad que el tema médico hoy es lo de menos. ¿Qué es lo peor? El estigma.
Que la gente presuponga cosas de mí por el hecho de que soy VIH positivo y además va a presuponer cosas malísimas. Se van a meter con mi sexualidad, me van a insultar porque he sido tonto, porque he permitido que se produzca esa transmisión. La gente va a hablar de todo tipo de estereotipos acerca de la sexualidad de alguien con VIH por simplemente, de nuevo, ese tipo de prejuicios. No tengo que estar exponiéndome continuamente a que me devalúen, me estén minusvalorando o me estén atacando directa o indirectamente por el hecho de ser VIH positivo. Eso es terrible y hace falta un trabajo muy importante de, primero, la persona tenga clarísimas las cosas para consigo misma, que sea capaz de darse cuenta de a quién sí, a quién no se le puede hacer caso y quién de verdad no merece la pena ni que le mantengamos la conversación, ¿de acuerdo? Y proporcionar recursos para que se enfrente a esas situaciones, ese contexto social, ¿no? Luego hay gente que lo lleva más en lo privado, gente que es muy activista y que está completamente fuera del armario VIH positivo y es como, hola, me llamo Alex, soy VIH positivo, y ya te lo dice desde el primer momento y en plan de, ¿y ahora qué? Si tú eres un xenófobo, yo te voy a sacar a ti del armario. Ya no puedes parecer buena persona. Ahora te voy a sacar del armario a ti, ¿no? Tiene ese punto beligerante que yo creo que también es muy interesante, ¿no? Es como cuando salimos del armario como maricas, pues hasta ese momento los homófobos de la familia pasaban desapercibidos. Ahora se empiezan todos a visibilizar. Exactamente. Dices, claro, pues tú eres una mala persona y no te lo habían dicho todavía, pero yo te lo estoy diciendo, ¿no? Exacto. Es un poco por el estilo, ¿no? Pero realmente es muy duro. Muy duro. Desde aquí yo creo que es importante también recordar que hay muchas asociaciones que apoyan y dan seguimiento tanto a nivel terapéutico como a nivel de pruebas. En este caso, Apoyo Positivo, que además yo les adoro, les amo. Son fantásticos. Apoyan además el podcast también a nivel presupuestario. Es un lugar maravilloso en el que os vais a sentir súper cómodos si tenéis cualquier duda con respecto a estos temas. Ellos se denominan así, que me gusta mucho, que son un recurso de innovación social comunitaria que atiende y promociona la diversidad en 3 áreas: en la salud, en la educación y en los derechos. Es decir, que ellos te dan mucho soporte, no solamente a nivel salud, pero también a nivel terapéutico y a nivel de conocer también tus derechos, ¿no? Que es importante que los conozcamos a todos los niveles, también a nivel médico. Y desde aquí, pues un beso, porque son gente maravillosa que hace un trabajo impresionante. Y además lo hace de una forma muy original, muy cercana, se curran un montón y tienen un equipo fantástico de gente. Sí, además se nota que están muy en la calle, en la actualidad de lo que sucede, en el trato que proporcionan, en las herramientas que dan. Y tienen una forma como muy original de abordar la comunicación y de cómo darse a conocer. Yo he tenido la suerte de trabajar dos veces con ellos, tanto en campañas como en desarrollar, porque yo, como me dedico a dirigir, pues he dirigido 2 cortometrajes que han sido apoyados por Apoyo Positivo, y uno de ellos se llama Estigma, de hecho, en el que abordo un poco todo este tema de mi propia nosofobia, porque cuando ellos me invitaron a hacer esto, digo, ¿yo cómo puedo abordar esto? Pues solo lo puedo abordar desde aquí, ¿no? Es un cortometraje de terror en este caso, y me gusta mucho cómo podemos intentar ver cómo creativamente encontramos herramientas para hablar de nuestras problemáticas, nuestras inquietudes y nuestras realidades, y gracias también a Apoyo Positivo pues podemos hacerlo muchos directores y directoras, pues bueno, a través de, en este caso, de la ficción, ¿no? Yo creo que es muy importante, como tú haces escribiendo libros, creo que es muy importante eso, como encontrar lugares de encuentro, hablar, comunicarnos y pues eso, perder el miedo a decir cosas que te puedan parecer en tu cabeza terribles, pero cuando las sacas hacia afuera y las pones en común con gente con la que te sientes seguro, de repente no pasa nada. Y de repente hay como un alivio, como una cosa de repente puedo respirar y puedo estar en el mundo y me siento visto y no pasa nada, ¿no? Tal cual, es así. Esos lugares de encuentro, el verte con iguales. Yo, por ejemplo, hablando del VIH, ¿no? Los recursos que eran más utilizados y que mejor funcionaban era precisamente los grupos de iguales, ¿no? El apoyo entre igual siempre es lo más importante de todo, ¿no? Entonces, cuando hay un entorno que te proporciona esto, es que tenemos que apoyarlo 100%. Y si no digo esto, me van a matar. Para que la gente le quede muy, muy claro, una persona con VIH en tratamiento con la carga viral indetectable no transmite el virus. Es decir, indetectable es igual a intransmisible. O sea, esto es importante, hay que leerlo porque a veces es un poco trabalengua, chico, pero es importante que a la gente se le quede grabadísimo en la cabeza con esta idea de
que ahora mismo el VIH no es una problemática en el momento en el que tiene un seguimiento médico adecuado, como una diabetes, como cualquier otra enfermedad crónica, ¿no? Sí, esto de la indetectabilidad para mí fue un caballo de batalla durante muchísimo tiempo. Yo me acuerdo porque ya eso se supo ya a partir de 2008 con la Declaración de Suiza, que tenía todo ese texto tan larguísimo de una persona y se añadía que llevara más de 6 meses. Eso luego se ha eliminado, ¿no? Pero ya hacíamos mucha difusión y todo aquello. A mí me han llegado a decir de todo. Que se estás promoviendo que la gente folle sin condón, que lo estás quitando importancia, no sé cuál. Me han llegado a decir burradas grandísimas, pero es que era una realidad científica. O sea, alguien indetectable no puede transmitir el virus. No puede transmitirlo de ninguna forma, ¿no? Y a partir de 2014, que ya se publica en la CROI, la conferencia sobre VIH, todo aquello, retrovirus y demás, aquello ya se empezó a extender y empezó a hacerse un poco más popular. Pero yo recuerdo, tengo un montón de vídeos, he escrito artículos, en Quiérete mucho maricón, por ejemplo, es una de las cosas que aparecen, todo aquello, porque era importantísimo. Y ayudó también mucho a no solo a eliminar estigma, porque tampoco la persona era responsable de esto, ¿no? Sino tranquilizar a muchas personas VIH positivas de que podían tener relaciones sexuales, podían relajarse al respecto, que si el condón se ha movido un poquito no pasa nada, que no lo vas a transmitir, relájate. Y en algunos casos, incluso para parejas heterosexuales, fue una forma de poder acceder a tener hijos. Reproducirse de forma natural sin necesidad de ningún tipo de intervención, ¿no? Exacto. Fue aquello sí, cambió, como un cambio absoluto de narrativa y de vidas para todo el mundo, ¿no? Total. Pero que aún es curioso que no termina de permear en la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de la PrEP, que creo que es otro tema interesante es para otro que tema lo también, podamos caballo de batalla. Que lo podamos explicar un poquito para que la gente también lo entienda. Con el tema de la PrEP se ha abierto todo este camino para que nos podamos cuidar más y que podamos establecer relaciones sexuales más cubiertos, digamos, a la hora de poder infectarnos de cualquier tipo no, en este caso del VIH. Para una problemática que para la comunidad ha sido muy heavy y, como decíamos antes, están las personas que conviven con VIH, que tienen su medicación y que son indetectables y que no pasa absolutamente nada, pero luego también están todas las personas que no tenemos VIH y que mantenemos relaciones sexuales más o menos o no, o lo que sea. ¿Y a qué podemos acceder, en este caso a la PrEP? ¿A qué recurso podemos acceder para cuidarnos y cuidar a los demás? Al igual que pasó con el COVID, empezamos a disminuir las transmisiones cuando se hizo una vacuna, cuando se inventaron varias vacunas. Hasta entonces teníamos medidas comportamentales, la mascarilla, el distanciamiento social, el gel hidroalcohólico, todo ese tipo de cosas. Pero cuando realmente empezaron a bajar los casos y ya hemos normalizado, hemos vuelto al mundo, todo aquello, fue a partir de la vacuna. Pues con el virus con el VIH, bueno, iba a ser redundante lo del virus del VIH, ¿vale? Con el virus de la inmunodeficiencia humana sucede lo mismo. Hasta ahora hemos tenido medidas de tipo conductual, preservativo, preventivas, y ya está. Pero todavía no hemos conseguido desarrollar una vacuna, se está trabajando mucho en esa área, lo que pasa es que los resultados todavía son modestos, está avanzando más la vacuna terapéutica, si quieres, que no la preventiva. Curiosamente, ¿no? Porque luego aquí ya hablamos de intereses y hay intereses para resolver cosas más rápido, otras que van más lento, ¿no crees? Inversión, dinero, al fin y al cabo es todo esto, ¿no? Pero el VIH la verdad que es complicado trabajar con él, ¿no? Te lo explican los médicos, que es realmente muy difícil, muta mucho, bueno, en fin, complicado. La cuestión es que lo más parecido que tenemos a una vacuna es la PrEP. Y la PrEP ha demostrado ser mucho más eficaz que las medidas comportamentales para evitar nuevas transmisiones. Entonces, las aproximaciones biomédicas que le llaman, ¿no? El quedarse indetectable, hubo un primer momento que fue importantísimo hacerse la prueba del VIH. Y hubo muchas campañas al respecto para hacerse la prueba del VIH, porque había un montón de epidemia oculta. Tú has citado dos colectivos. Personas que tienen VIH que se lo están tratando, personas que no tienen VIH, pero hay un tercero. Personas que tienen VIH que no saben que tienen VIH y de las que parten la mayoría de las nuevas infecciones. Porque el que lo sabe, ahora que se pone a todo el mundo en tratamiento desde el primer momento, precisamente porque los fármacos son mucho menos agresivos, pues se queda indetectable y ya no puede transmitir. Aparte que una persona en el momento que se diagnostica, hay como una revolución en su cabeza y empieza a tener un cuidado, porque yo he trabajado con cientos, miles, te diría, de hombres VIH positivos. Y solamente tuve un chico que decía que lo quería transmitir. Y tenía problemas, brotes psicóticos, y tenía otras historias que no tenían nada que ver. ¿Vale? O sea,
Pero la gran mayoría, el 99,9% de la gente, lo que quiere no quiere transmitir ese virus absolutamente a nadie. Sería un trauma para ellos, claro. La sensación de culpa que se les queda horrible, ¿no? Con lo cual se quedan muy tranquilos y dicen, no vuelvo a tener sexo. La gente que se diagnosticaba decía, yo hasta que no me quede indetectable no tengo sexo ni con condón. Y era como, no quiero sentirme culpable y transmitírselo a otra persona. Pero luego hay gente que por miedo, que por falta de información, por lo que sea, no se hace la prueba. Y hubo un momento en que había que hacer mucha prueba, sacar para afuera lo que llamaban la epidemia oculta y que la gente que tenía VIH lo supiera, se tratara y, uno, evitara desarrollar el SIDA, que es lo importante, es que no te mueras y que tengas calidad de vida y tal. Y luego, pues, evidentemente, evitaremos las transmisiones, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de intervención, ese tipo de estrategia biomédica con el que el fármaco que elimina la posibilidad tal y cual es mucho más exitosa. Y la PrEP en ese sentido lo es porque está haciendo que la persona quede protegida. Es como yo llevo un condón por dentro y lo llevo desde que salgo de casa. Que si esta tarde me paso con 4 copas y me meto en un cuarto oscuro y no me acuerdo de lo que ha sucedido porque iba un poco drogado, no pasa absolutamente nada. Que si es la 4ª vez que quedo con este chico que acabo de conocer por aplicaciones, que es monísimo, y me dice que él no tiene nada, que se hizo la prueba hace 4 meses y que estaba todo bien, que no, confío y follamos sin condón. Pues por ahí vienen las infecciones. Porque, de hecho, es interesante porque los estudios dicen que en hombres homosexuales solemos tender a dejar de usar el preservativo cuando estamos en confianza más que cuando estamos calientes. Fíjate. Yo puedo estar como una perra, pero el condón es el condón. Ahora, como yo me confíe del chico porque estoy medio nubilado porque me estoy enamorando de él, ahí reduzco la prevención, pero una burrada, una barbaridad. Pues una estrategia como la PrEP, te tomas tu pastilla por la mañana cuando estás desayunando, da igual en el estado de ánimo que estés por la noche, es que estás protegido y estás protegido. Y se ha demostrado mucho más eficaz. Pero es que además te ofrece una vinculación a todo un sistema que tú vas a ir cada 3 meses, te vas a hacer unos cribados, unos análisis generales de salud también, todo aquello, ¿vale? Y te van a decir en qué estado te encuentras y si hay alguna ETS te la van a detectar, te la van a tratar y se va a interrumpir la cadena de transmisiones. Porque además otro problema con las ITS es que la mitad pasan asintomáticas. Uh-huh. La única vez que yo he tenido una clamidia, yo me enteré. Porque mi médico de la PrEP, oye Gabriel, te mandó un correo que te ha salido, tómate esto, ya te lo he metido en la tarjeta sanitaria, vas al médico y te lo tomas, ¿vale? Y así le pasa a muchísima gente. Uh-huh. Entonces puedes estar transmitiéndolo estando completamente convencido de que no te pasa nada. Porque a ti no te molesta nada, no te escuece absolutamente nada, no tienes ningún problema y lo estás transmitiendo. Con lo cual, hacerte estos cribados tan frecuentes, que son 4 al año. Tiene como doble juego. Reduce muchísimo la probabilidad. De hecho, las cohortes que estamos en PrEP se va reduciendo, a pesar de que el uso del preservativo decaiga, porque decae, evidentemente, uh-huh. Se están reduciendo las transmisiones. Y eso es súper interesante. Transmisiones de otras ITS, me refiero, ¿no? Sí, de hecho, hay otra medicación que yo creo que en España aún no está. La puedes encontrar por ahí si tienes un buen rollo con tu médico, la doxiciclina. Que es la doxipep, ¿no? Que llaman, o doxiciclina. Sí, se llama doxipep. Que es básicamente pues esta otra medicación que complementa, digamos, de forma a la PrEP, bueno, atacando a pues todas estas que son gonorrea, sífilis, no sé qué, no sé cuántos, que te puedes tomar como 48 horas, entre 24 y 48 horas después. Exacto. Y que eso también, que ahora mismo en España no está, pero por ejemplo en Estados Unidos sí que está. Sí, y que eso hace que decrezcan un montón las enfermedades. También genera otros problemas, ¿no? Como que las enfermedades o que estas infecciones, o he leído, yo no soy aquí un experto, como que se hacen más resistentes a lo mejor. No, en la CROI demostraron que no, presentaron estudios que demostraron que no se está aumentando ningún tipo de resistencia ni nada de nada. Pues entonces fantástico. Porque el problema con esto es para generar una resistencia, yo no soy médico, no, por favor, Dios, ¿vale? Esto, ¿vale? Pero para generar, esto entre comillas todo, exactamente, chicos. Para generar resistencia se genera más si tienes estás haciendo el tratamiento de manera más intermitente. Uh-huh. Si el médico te dice tienes que tomar antibióticos 10 días, te tienes que tomar antibióticos 10 días, 10 pastillas. No, un día sí, un día no. Porque al final no hay suficiente cantidad, la bacteria está en contacto con ese antibiótico y se adapta, muta y se adapta. Como que va aprendiendo. Pero si tú sigues la pauta que te han dicho, la bacteria muerta y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces con la doxi, pues efectivamente es doxiciclina, son 200 miligramos que te lo puedes tomar en ese periodo de tiempo y se ha demostrado que reduce hasta un 80% la transmisión de la clamidia, de la sífilis y un 50% de la gonorrea. La gonorrea responde más a la vacuna de la meningitis, porque yo no sé muy bien, porque eso ya me pierdo, pero responde más a otro fármaco. Y es lo mismo, de nuevo, es una estrategia biosanitaria donde tú le das a la persona una pastilla que se puede tomar y es mucho más eficaz que el preservativo, porque el preservativo para ponértelo necesitas una erección.
Y estas se pueden transmitir perfectamente sin necesidad de erección. Sin necesidad de erección, claro. Porque es la mucosa del uno con la mucosa del otro, nos estamos besando, nos estamos acariciando. Cualquier sexólogo te recomendaría que si vas a tener sexo, que sea lo más humano posible, que te beses, que te restriegues, que te des cariñito. Y ya llegaremos a la penetración, si es que llegamos a la penetración. Exacto, ¿vale? Que no es obligatorio en ningún caso. De acuerdo. Pues en ese momento tan bonito y tan romántico se puede producir una transmisión, porque estas no se transmiten por intercambio de fluidos, sino por contacto entre las mucosas, ¿no? Entonces, aquí pues estás más desprotegido. Y tener otra herramienta que no depende del preservativo, que a lo mejor, pues es que no toca porque tengo la picha flácida y se me cae, pues me está protegiendo de la otra manera. Es mucho más eficaz. O sea, yo creo que esto es muy bonito, que sobre todo es muy informativo. Perdonar un poco el peñazo si nos hemos puesto un poco así intensas, pero como que es importante que esta información llegue a la gente, mucho. Que os vayáis a vuestros centros de salud, que os informéis, que hay muchos centros que están ya dando servicio para que podáis acudir a tomar la PrEP. La Doxy-PEP de momento, como decíamos, no está disponible, pero que se están haciendo muchos avances para que, pues yo pienso muchas veces, ¿no? Cuando ves series o pelis o documentales de la época del SIDA, si muchas de estas personas en aquel momento felices, disfrutando de sus vidas, hubieran podido acceder a todo lo que a día de hoy podemos acceder como personas queer para poder relacionarnos sexualmente de la mejor forma posible y la forma más cuidada posible, pues también yo creo que hay que hacer una invitación a la gente, no a que follen, pero sí a que se desarrollen sexualmente en el sentido que sean y acompañados. Y a que follen también. Y a que follen también. O sea, digo que luego van a decir. Pero a que la gente disfrute consigo misma y con los demás. Absolutamente. Porque es bonito que lo podamos hacer por muchas otras personas que en su momento no lo pudieron hacer. Entonces creo que eso también es como una forma como de homenajear y de limpiar todos esos ancestros, ¿no? Que también yo soy aquí un poco mística, pero... No, pero es verdad, oye, que Madonna cuando cantaba el Live to Tell en la gira este año y nos ponía todas las imágenes de la gente muerta por SIDA, estamos todos los maricones llorando a lágrima viva. ¿Por qué? Claro. Porque evidentemente nos toca muchísimo la fibra, porque eso es parte de nuestra historia y nosotros nos hemos construido también con esas historias, ¿no? Porque creo que es importante que estamos en un punto ahora, que esta es una pregunta que tengo aquí que me parece muy guay. ¿Podríamos decir que actualmente estamos en un punto como sociedad en el que es más seguro tener sexo con alguien con VIH que lo sabe y que está en tratamiento que con alguien que no tiene un seguimiento y que dice yo paso, yo no sé qué, yo voy a mi bola, no sé cuánto, no sé qué? Absolutamente. Por eso es tan importante. La respuesta es sí, pero vamos, rotundísimo. Una persona que está al tanto de su situación, que sabe que tiene VIH, que está en tratamiento, que ha quedado indetectable, porque además se queda rapidísimo. Lo más seguro, pero lo más seguro que te puedes imaginar en ese sentido. Por eso es tan importante desde aquí os decimos que acudáis a lugares que os haga sentir cómodos, un apoyo positivo, tu médico o lo que sea, para haceros vuestros cribados, para haceros vuestros test, para estar seguros de cuál es vuestro estado a todos los niveles. Totalmente. Cuidaros, estar bien y cuidar también a la gente con la que nos... Que tampoco es responsabilidad de la persona VIH positiva y encargándose de la salud sexual de los otros. Esto es un tema de que yo me tengo que hacer responsable de mi salud sexual, ¿no? Cada uno de Pero cuando hablo de estos temas siempre me imagino a la persona VIH positiva que pesa el estigma, que tiene miedo de transmitírselo a otras personas. Pienso en parejas que son serodiscordantes, donde uno es positivo y otro es negativo. El sufrimiento con el que han vivido su sexualidad, el miedo tan terrible que han tenido siempre, y poder liberarse de ese miedo, poder vivir la sexualidad de una forma tranquila, relajada, que es como se tiene que vivir la sexualidad, me parece maravilloso. Entonces yo creo que todos esos mensajes también, aparte de la seguridad, no seguridad, etcétera, que entiendo perfectamente, ¿no? Es el tema de y la paz con la que esas personas por fin pueden tener relaciones sexuales y vivir, por favor. Vivir con paz. Hostia. Bueno, yo llevo mucho trabajo hecho en eso y aún sigo aprendiendo y espero como cada día estar más en paz para poder disfrutar, pues eso, más abiertamente de mi sexualidad, y desde aquí yo creo que por eso es esa invitación a que la gente lo haga y se le ocurre y tal y cual. Bueno, un programa muy intenso y yo no me quería marchar sin preguntarte algo que me parece que es muy bonito, porque creo que aquí hablamos mucho de las charlas, de la empatía, de hablar con otras personas, de crear espacios seguros. En todos estos años, que sé que habrá infinidad de historias que tú habrás vivido en tu seguimiento como terapeuta, ¿qué es lo que tú has aprendido en todo este tiempo a través de otras personas? Lo elemental es que somos los seres humanos que al final lo único que queremos es sentirnos queridos, reconocidos por los demás y queridos. Un abrazo, un amigo, una compañía, alguien que no me falte nunca y todo esto, ¿no?
A veces somos un poquito también peculiares y... Hijos de puta. Y un poco hijos de puta, ¿no? Pero los seres humanos al final lo único que queremos es sentirnos incluidos, ¿no? Y nosotros, de hecho, que nos hemos sentido alejados del grupo, que nos hemos sentido expulsados desde un primer momento, estamos muy afectados, porque en el fondo lo único que quiere un ser humano es pertenecer a un grupo, pertenecer a una comunidad. Y por eso es tan importante. Así que al final el resumen para mí es ese. Lo único que busca un ser humano es sentirse reconocido, sentirse incluido, sentirse querido. Es lo que de verdad nos hace felices. Pues nada, a juntarnos con las amigas. Eso es. A follar más. Mucho. A cuidarnos entre nosotras y a hablar, que es importante. O sea, no nos callemos, intentemos expresarnos cada uno desde donde pueda, pero hagámoslo. Así que nada, muchas gracias, Gabriel, por venirte. Un placer enorme. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias.